Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Audiencia de ABC TV ya también en instantes. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Bueno, ¿cuánto fútbol, no? ¿Cuánto fútbol desde ayer? Repetimos la noticia, vuelve la Copa Sudamericana, la final, aquella inolvidable jornada por la previa, más que nada, entre Colón e Independiente del Valle. Vos preguntás cómo fue el partido y muy poca gente creo que recuerde el partido. Sí. Recordará la lluvia, sí. Recordará que Colón trajo gente e Independiente se llevó la Copa. Colón trajo la invasión. Claro, pero después el tema de los Palmeras, como partido, ha de ser el menos recordado, pero como espectáculo. Y te pone a pensar que el Pulga falló un penal, y esas cosas, ¿verdad? Pero hace poco recordaba... Marcelo Tigarribia de titular. Jorge Ortega estaba en el banco. Un equipo muy superior, Independiente del Valle. Sí. Y allí empezó a conocerse en la palestra mayor, para decirlo de alguna forma. Hoy vos ya le decía hasta el que no es muy futbolero o es Independiente del Valle, un equipo copero. Pero sí, mucha reminiscencia de lo que fue aquel 2019. Yo me imagino que ya estarán buqueados, reservados los Palmeras. Porque no tiene sentido que ellos no toquen, no sé, pero para lo que significa. Y fíjate que hasta ahora es el espectáculo artístico más recordado en el mundo. Cada vez cuando hay algo similar, ya sea final de Champions, de Mundial, de la misma Una música Libertadores. que en ese momento, Dani, incluso el video llegó a los vestuarios, o sea, llevaron los argentinos, ¿verdad? Sí, sí. Messi, Los Messi. vestuarios top de Europa. Sí. Sí. Yo me acuerdo Paris Saint-Germain, en Italia, saco los españoles que son, claro. países de otro idioma como los italianos y los franceses miraban Y hasta ahora se vuelve a postear ese video cuando hay una definición, ya sea en Europa o en Sudamérica, a nivel de clubes, selecciones. Siempre es como que esta fiesta nunca será superada. ¿Sabes cuándo más se apela al video en la cancha de Cerro? Show de entretiempo del Super Bowl. Final de Libertadores, Sudamericana y Champions. Sí. Porque son los eventos donde, ya sea la NFL, la UEFA, la Conmebol, le pone garra para ofrecer un espectáculo artístico. Que no son malos, pero este es el famoso, ¿con quién me comparás? O sea, si siempre me vas a comparar con yo voy a salir feo, ¿verdad? Pero lo concreto es que eso fue lo que ocurrió. Claro, porque la final de ese año creo que fue en Lima de la Libertadores, ¿verdad? Sí. Y estuvieron Fito Páez, Vos sabés que fue muy buena. Y una cantante brasileña, pero no se Anita estuvo allí. Anita. Y mira que la del Tour estuvo buena porque ellos son hinchas de River. Y en Flamengo estuvo un cantante, no me viene ahora, pero que era muy bueno. O sea, a mí me tocó ver estuvo bien, pero por eso te digo, ya nada se compara. Vos sabés que, por ejemplo, en Estambul, la final de la Champions del año pasado, también la hicieron muy bien. Había un pianista ahí en medio tocando la canción de la Champions, pero famoso, mientras ocurría eso, que eran los trending ahí en redes. Los Palmeras. Eso que vemos por ABC TV. Sí, es increíble. Increíble y único, sí. Yo decía hoy, el deseo que llegue un equipo paraguayo, pero ponía un poco el contexto de quiénes pueden llegar. Un Boca Corinthians, por ejemplo, sería el sumum, ¿verdad? Porque serían los dos equipos más populares de distancias similares y sería y si no es Corinthians, llena. Un Inter, por ejemplo, Inter, Boca, Racing también puede traer mucha gente de lo de afuera. Y me parece bien que se juegue en Paraguay para no pasar ya el tema de la última se jugó en Uruguay en un estadio en el campus que se redujo incluso. Vos sabés, de la idea inicial. Eso es lo que está haciendo Conmebol, y yo creo que viene porque yo era de la idea de esperarme el tema de los finalistas para la sede. Lo que han hecho una especie de híbrido. Fíjate que ellos anuncian la ciudad, pero no el estadio. Fíjate que la final de la Libertadores es en Buenos Aires. Todos damos por sentado que va a ser en la cancha de River. Pero supongamos por esas cosas locas del fútbol
que la final la jueguen dos equipos que no son muy populares o son de muy lejos del cono norte. Entonces seguramente van a mandar a una cancha más acorde. Porque primero cuando citaron Montevideo, van a hacer otra vez en el Centenario. Pero claro. ¿Te acordás que el Centenario fue justamente la cancha donde tuvieron que hacer una especie de zoom para no mostrar las gradas vacías? Y al final el partido de Fortaleza con Liga tuvo muy buen marco. ¿Por qué? Porque se llevó al campus de Maldonado. Entonces, yo creo que esto también se hace. Ahora se anuncia la ciudad, pero no se anuncia oficialmente el estadio. No. Para darle justamente ese margen de si el finalista no es, como vos me marcas, un Boca Corinthians. Y vamos a llevar a un estadio más coqueto. ¿Cómo se llama nuestro equipo, Ariel? Tomayapo. Tomayapo, no me voy con la Sudamericana. Pero, Dani, viste que acá, no sé si en nuestro país da para eso, para esa especulación respecto al estadio, porque acá luego... Por lo de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿Por qué porque no dicen ya rápidamente? Sí. O sea, en la Champions vos sabés cuál es el estadio. Sí, es Wembley. Londres tiene 20.000 estadios. Acá, por ejemplo, yo creo que tiene que ser la nueva. Oye, de vuelta ya se hubiese fijado, porque si no llegasen a la final equipos de gran envergadura en cuanto a convocatoria, tampoco tenemos nosotros muchas alternativas de un estadio chico para... Mira que en Argentina nos falta el que dice si es River el que llega, que lo saquen de River, ¿verdad? Porque va a ser ya muy, muy local. Pero, no sé... cuando Federico decía... Yo creo que eso también por eso esperan, porque por eso se dio el tema de Fluminense y Boca en el Maracaná y entonces dijeron, me parece que por eso también se da el tema. Hablando de Fluminense y Maracaná... Gol de Paiva. Saludos para Paiva, sí. Cabo de Vila, estuvo en la final de Boca Fluminense y el show ahí fue más feo todavía. Actuó este grupo, un grupo de cumbia argentino. ¿Cómo? Yerba Brava, dice sí. Yerba Brava. Y uno brasileño y... Acá me dice que no se escuchó en la cancha. Es que acá hasta eso hubo un sonido de la Gran 7. Porque hay cosas que no... Esa vez, por ejemplo, Dani estaba recordando lo de Estambul. ¿Un pianista de qué origen era, Dani? No, neutro, ¿verdad? Pero él tocó claro. el himno. Pero no, claro, no hubo un show artístico de... No, yo las veces que tuve, Black Eyed Peas tocó fue un show de la Gran 7. Vos decías que ya le hubieran reservado a este grupo de... A los Palmeras. Pero el tema es una cosa Palmera con el público de Colón y otra cosa va a ser... Claro. Se instaló. O sea, pero puede cantar, Bombón Asesino puede cantar, ¿verdad? Porque si me llevaba a Yerba Brava, que hizo playback, porque eso estuvo mal. Ese es el tema. Pablito Lecano no quiso hacer playback, por eso no fue. Y vos sabés que, cerrando lo de la Champions, Dua Lipa en Kiev, entró a cantar Dua Lipa, que suena mucho en la FM, le gusta mucho a Malú, que a vos también, Quique, y 30.000 hinchas de Liverpool no le dejaron cantar. La gente estaba más embelesada porque justo comenzaron a cantar... no camine solo. Comenzaron a cantar cuando cantaba Dua Lipa y obviamente que todas las filmaciones iban para la hinchada de Liverpool. Acá por ejemplo... Anita y... Mira, me tocó ver a Anita dos veces, en Lima y en Estambul. Anita y Burna Boy. Anita estuvo en Estambul también. Cierto. Pero... Pasa desapercibido. Es que pasa desapercibido. Es que claro. A mí Black Eyed me gustó por las luces. Y porque había todo eso tipo así, humo. Pero Dua Lipa sola ahí, igual que... Mira, ahí está la imagen del pato, la que vimos en el... De hecho, en Moscú. En el Mundial de Moscú. En Moscú, aparte de día es diferente. La inauguración de Brasil 2014 también fue con Jennifer López y compañía, pero de noche. Este fue de día, de tarde. Pero yo entiendo esto fue único. Yo entiendo lo que apunta Ariel. Y es cierto, aquella vez tenía todo que ver, no algo que ver, todo que ver que sea el estadio de Colón cantando un tema de los Palmeras, identificando al Sabalero. Sí. Pero viste que ahora ya se instaló y capaz, es más, el Colón está en la B ahora, ¿verdad? Aunque lleguen dos equipos y si son más o menos, si son muy futboleros, capaz como vos decís, no permitan que se cante, pero si es un público así dentro de todo normal, vos le traes y capaz te van a tararear porque se convirtió en una especie de himno. Claro, es como que se apropiaron todos. Claro, pero... Gabriel O Pensador fue el grupo brasileño de Flamengo, dice Jesus. Sí, saludos para el Centennial. Muy bueno. Todos los shows que se hacen en las finales son pregrabados en vivo y dejan la voz en vivo, me dice alguien que conoce mucho de esto. Saludos para el Buda. Sí, pero ese de Yerba Brava fue muy feo. Y en transmisión se notó lo feo que quedó. Sí, o sea, sí. Imagínate para el de la cancha y para el televidente, pero
Por lo menos se supone que ese sábado de noviembre, como ocurrió hace 5 años. 23, ¿cuándo fue? 2019. 19. 5 años. No vamos a tener cuidacoches. La ciudad va a estar limpia. Fíjate que hasta ahora los camiones los camiones de basura tienen el logo de la Sudamericana. O sea, como que creo que era el eslogan, la Sudamericana en Asunción, cuidemos. Entonces se supone que para esa fecha va a estar limpia, ¿verdad? Y si se da esa final que vos marcas. Y mira que ayer ganó Libertad y se posicionó bien, hoy juega Cerro contra Alianza Lima, pero recordemos que los de la Libertadores también pueden ir a la Sudamericana, si les va mal. Claro, imagínate Libertad, Cerro, octavo de final, ¿no? Podría, o sea, si clasifican después de ese... Ahora con el tema de la sede, que se va a dar. Ahora con el tema de la sede, capaz te dicen, no, pero la Sudamericana, mira, pero yo sé que los dos apuntan a imagínate. Meterse en octavo, por eso, repito, hoy clave el partido de Cerro contra los peruanos, lo que hizo ayer Libertad con la goleada ante los venezolanos, pero es una noticia importante, esto de no pensé que iba a venir la segunda tan rápido. Y no suele venir tan rápido. No. Yo creo en 2025 Bolivia, Santa Cruz. Sí. ¿Y qué estadio tiene Santa Cruz? Tahuiche. Pero un estadio... y bueno, yo creo que por eso también anunciaron con tanta antelación. Es un estadio muy viejo y yo no conozco mejoras sustanciales en el Tahuiche. Y ahí es donde vamos, es un poco la lógica, Federico, que hablábamos acá, con el tema de huevo o gallina, cuando acá se postuló para el tema de los Panamericanos. Sabemos que en Infra no tenemos absolutamente nada en comparación a lo que es unos Panamericanos, pero te dicen, pero si tenés la obligación de hacer, así vas a conseguir la inversión. Como pero también, 2025, claro. ahí. Entonces, como que sea noviembre, sí, las autoridades de Santa Cruz dicen, no podemos pasar pelada, ¿verdad? Y por eso con tanta antelación, o sea, Asunción anuncian un evento para dentro de 7 meses. Pero para Santa Cruz es 1 año 7 meses, como que pongan en condiciones. Razón, sí. Yo creo que pasa un poco por ese lado. Es como también darle una especie de presión para que trabaje la Federación Boliviana. De un fútbol que está venido a menos como el de Santa Cruz. Sí. Ahora todo La Paz, equipos de altura. Antes Blooming y Oriente Petrolero participaban mucho. Bueno, está Juanma. Cortó. Le quería preguntar a Juanma, que fue uno de los pioneros en alguna vez postular a Cerro para que juegue la Sudamericana, cuando estaba en plena Libertadores. Digo, Juanma, y se enojaron mucho. Después otros dijeron, tiene razón. ¿Es una verdad? Ariel, te pregunto a vos sinceramente. Sí. Vos que representabas a Cerro Porteño en la mesa. Porque te lo dijeron a través en peligro de gol, la gente escribe. Sí. ¿Ya te autovacunaste? No, la gente. La gente dice, sí. Cuando estuvimos hablando a través del tema, nadie quería que opinemos nosotros de el tema Cecilio, el festejo. Pedían que opine Ariel, que es nuestro representante. Y lo digo en serio porque es sentir de la gente, ¿verdad? Pero en buen... Porque Ariel también va a Olimpia y no hay bronca. Un tipo querido por la gente. Sino, no un tipo Ariel es un tipo querido. Que divida, y que tampoco confunda los tantos, que se fanatice. Claro. Cuando está mal. Ariel, cuando está bien, está bien. ¿Qué te parece, en cualquier lado? ¿Qué te parece un Cerro Porteño jugando la final de la Sudamericana en su cancha? No, sería fabuloso, pero a ver... ¿Cómo decirlo hoy que juega el segundo partido de Libertadores? Pero yo creo que si se da ese camino, esa alternativa tiene que ser por una causa natural. Si no pudiste seguir en la Copa Libertadores y... Claro. No buscar. No, exactamente, porque Juan, lo que planteamos es menos buscar. Yo digo, si se da por una razón o causa natural, no pudiste pasar, hiciste todo lo posible, no renunciaste de ninguna manera a pelear hasta donde pudiste, de ir avanzando en Copa Libertadores, como ahora, por ejemplo. Saliste tercero, no pudiste... fue más Colo-Colo, fue más Fluminense, listo, entonces apunta toda la artillería a la Copa Sudamericana. Si se da de esa manera, repito, sin ningún tipo de renunciamiento, si se da porque no se pudo, más allá de que se hizo todo el esfuerzo y caíste en el camino de la Sudamericana, pues me parece que sería dentro de todo fantástico. Yo no creo esto. Ariel escribe. Sí. La otra vez, en la primera mañana, Ariel le tiró al frente a Fede y Daniel. Contó que son olimperos, dice... No. Ariel Nicolaus. No. Yo no entro en esa.
Yo no entro en esa. ¿Puedo tirar algún... A veces te acorrala barra ahí. No, pero para decir eso no. No, yo no creo tampoco. No. Hasta ese punto no. No, una cosa es... No, yo puedo decir... Además, claro. Yo puedo decir, voy a tratar de equilibrar a la mesa y compañía. Hasta ahí. Yo creo que la audiencia sabe que quién es tu contraparte, ¿verdad? ¿Quién es tu némesis? Claro. Fíjate, ni si a él, por él digo así, imagínate mucho menos por usted. Pero por eso, yo creo que lo que apuntas, y a lo que plantea Federico, es el tema de uno no puede buscar un premio consuelo. Y el premio consuelo se debe dar de forma natural. Y hasta fíjate que con Cerro se dio esa particularidad que nunca le tocó estar en esa situación, por ejemplo, que ya le tocó a Olimpia. En el famoso clásico del 1-0. Fíjate que Cerro siempre entró a octavos de Libertadores o quedó último. Por eso hubo esa expectativa en Guayaquil el año pasado, en el marco de la sexta fecha de la fase de grupo de la Libertadores, donde tanto Barcelona como Cerro quedaron tan mal, y me acuerdo que su campaña era un triunfo y 4 derrotas. Y Barcelona manejaba el tema del saldo de goles, por eso el empate clasificó al equipo ecuatoriano. O sea, salvo que llegues pero eso es algo que recién te planteas en la sexta fecha, por lo mal que hiciste. Nadie va a negar. Y fíjate que en relación a aquella vez que se dio aquel Cerro Olimpia, porque si Olimpia marcaba un gol, Olimpia iba a octavos de la Libertadores y Cerro caía a octavos de Sudamericana. En relación a ese 2022, ahora entre comillas está un poquito más difícil para el que va desde la Libertadores, porque tiene que ir una fase más. Contra el segundo de la Sudamericana. Un playoff que sería, si es que se permite la licencia semántica, sería 16avos. Claro. Olimpia, por ejemplo, jugó ¿Y ese partido octavos. se juega a dónde? Jugás ida y vuelta, pero primero jugás de local. O sea, claro. se le premia más al equipo que es segundo. Pero está. Claro. Aquí dice alguien que me parece, Jorge Martínez dice, yo soy cerrista y me gustaría más ir a la Sudamericana, pero hacer esa apreciación en público es para un escrache. Es que es cierto, nadie quiere decirlo en público porque significaría no clasificar en la Libertadores. ¿Está Juanma? ¿Cómo estás? Vos pusiste algo interesante. Cuartos de Copa Libertadores o final de Sudamericana. En tu casa. En tu casa. Dicho sea de paso, me dice alguien de confianza que el estadio que más llamó la atención a la FIFA es el de Cerro. Lo único que no sé cómo Para bien. Lo único que no sé cómo se va a mejorar, porque lo estuvimos hablando, creo, Dani, el sábado en la previa, el tema del estacionamiento. El único cargo que le ven, viste que ellos le llaman cuaderno de cargos. Sí. Ahí las cosas que tenés que hacer. A mejorar. Claro. Y el tema del estacionamiento es el punto. Pero como estadio quedó muy conforme la gente de FIFA. Bueno, vos contate algunos convenios que se dieron allá alrededor de la cancha nacional. Si es para un evento puntual, como la final de la Sudamericana en noviembre de este 2024, o el partido de Paraguay contra el equipo que salga en el sorteo en el 2030, se puede hacer algo extraordinario. Se cierra. Claro, entonces es como decir, bueno, utilizamos esta parte del súper o utilizamos este estadio también para... pero voy nomás a... Claro. A diferencia de lo que debería ser una solución de fondo. Creo que en la Sudamericana, la final... No hubo ese problema. Hubo una carpa gigante, ¿a dónde era? Para el tema del Hospitality. El Hospitality y para la gente de Conmebol. Ahí en FanFest. En FanFest, exactamente, me acuerdo. Y para la Sudamericana no hay, o sea, para ese tipo de eventos tampoco es muy grave el dramatismo del estacionamiento propio, porque en ese caso, más del 50, para no exagerar, es gente que viene de afuera. O sea, hay gente que en teoría no tiene vehículo propio, pero ahí es donde siempre vamos. En realidad el enfoque es arcaico cuando se habla del estacionamiento, pensando que todo el mundo... Si es un estadio para 50.000, vos necesitas estacionamiento para por lo menos 25.000 vehículos. Eso no existe. Vos tenés que
mejorar tu transporte, tu sistema. Pero acá es todo al revés. Porque acá pues nosotros vamos a la cancha y me incluyo en el tema del estacionamiento. Queremos estacionar una cuadra. Y vos te vas a otro país para partido importante y terminás caminando 10 cuadras. Claro. Porque el vehículo no se puede meter ya 10 cuadras a la redonda. El que puede meter un vehículo en la cercanía de uno de esos eventos es porque es, pero no es VIP. Capo de los capos. 5B corta IPS. Sí. O sea, very important persons. O sea, no hay forma. No. Pero A acá... nosotros nos pasó en Moscú, ¿verdad? En Moscú era caminar. Caminante no hay camino, pero menos mal, pero también nos pasó en esa ciudad Polokwane, en Sudáfrica, claro, que era el único estadio que era así como el de Cerro. Tenía el poblado ahí casi enfrente, y esa vez también se cortó y caminamos 20 cuadras, ¿verdad? Con los equipos, imagínate, caminar, pero es la solución, como decir, que se puede encontrar, cortar de Rodríguez de Francia, 21 proyectadas y todo peatonal. Hablando un poquito de lo que se viene, y también un poquito si vienen equipos grandes a jugar la final de la Copa Sudamericana, 23 de noviembre. Federico. Sí, señor. Estoy mirando un posteo del intendente Necho Rodríguez. Miré si era él, si era su cuenta realmente. Y estimo que es verdad, porque hay posteo que tiene que ver con la Municipalidad de Asunción y tiene cerca de 40.000 seguidores. Dice lo siguiente, hace 37 minutos, saliendo la Conmebol, donde presenté la candidatura de Asunción como sede de la final única de la Copa Sudamericana 2024. La cual fue aprobada por unanimidad por el presidente y todos los miembros del comité ejecutivo. Un logro más para los asuncenos y los paraguayos. ¿Qué entendemos por eso? Y postea la presentó. Postea la foto por lo menos de la reunión, ¿no? Sí, No, claro. No, él es muy cercano ahí. Él está al lado de Alejandro Domínguez. Sí. Pero y es un rédito político decir, bueno, yo conseguí como intendente que esto venga acá. Pero gracias a él esto entonces, es lo que... O sea, gracias a su gestión, Paraguay o Asunción es elegida como sede. Y mérito por ser intendente, ¿verdad? Pero ¿y quién es el que presenta eso? O sea, ¿quién presenta las candidaturas? ¿Las intendencias? Pregunto. Yo no había escuchado nunca. Pensé que era una elección de rotación a país de acuerdo a la infraestructura y a las posibilidades de cada cual. Que elige la Confederación Sudamericana de Fútbol. Supongo que tiene algún plantel técnico que revisa. Lógica, capaz también estuvo el intendente de Santa Cruz, ¿verdad? ¿Y sí? Puede ser. Este domingo hay una asamblea. ¿Qué es esto, Juanma? ¿Cómo? Hay una asamblea de los testigos de Jehová en La Olla. A mí me habían dicho ya este fin de semana. ¿Pero cómo el domingo, si el domingo juega a Cerro? No puede, a mí me dijeron que era para agosto. Ajá. Sí. A mí me habían dicho que era para agosto, iba a dejar un monto económico importante y que iba a ser un encuentro a nivel internacional, o sea, un encuentro mundial de los testigos de Jehová. Van a venir gente muy importante de esa religión a nuestro país. Una vez se había hecho una reunión religiosa también. ¿En el Defensores? En la cancha de Cerro. Ah, lo de Chiquitunga. Lo de Chiquitunga, sí. Sí, eso fue en medio de gente. El Mundial de Rusia. El medio mundial. A nosotros nos tocó estar allá. Y cantidad de gente que hubo ahí. Y en el Defensores yo recuerdo que hubo cuando vino el hijo de Billy Graham. En el Defensor, sí. Sí, También. Bueno, Juanma, vamos a apretar el pulsor. Pero dejó ahí ¿cómo es? Consigna deportiva, Juanma. Ellos pagan muy bien, dice acá alguien que estuvo en ese momento. Sí, que tío Jehová, hermano. No, pues todas las religiones pagan bastante. Sí, bueno, menos una, ¿verdad? La tradicional. Sí. Yo vi la serie del pastor brasileño tan capo. Hasta un canal después se compró. ¿Vos viste la serie esa? No. En Netflix estuvo muy... El tipo comenzó... no sabía qué hacer de su vida y entró a ser pastor. Terminó dominando un canal de TV. Yo lo que he visto fue un pastor tipo curandero que terminó muy mal. El mismo día, estaba tan mal el catolicismo en Brasil, que el mismo día que llegó Juan Pablo II, él alquiló el Maracaná. Y Juan Pablo no sé en qué lugar estuvo. Y le prohibió hasta el gobierno, le prohibió que, porque iba a ser un desaire al catolicismo. De tanta gente que llegaba y después fue, como toda esta gente, final complicado.
para el Pastor. Se le destruyó el imperio, le pecaron un montón de cosas, pero una muy buena serie de un hecho verídico en Brasil y paga mucho, sí, paga mucho. Juanma, ¿ya está confirmado el equipo para hoy? Y yo creo que prácticamente confirmado, Fede, a estas alturas ya Manolo Jiménez no tiene duda con relación a los futbolistas que van a arrancar el partido esta tarde contra Alianza Lima a las 18 en la Nueva Olla. Y atención porque hay una modificación en esos 3 volantes. Bueno, primero, prácticamente confirmada la línea de 3 volantes, así como en Chile, y habría una modificación en uno de los 3 volantes centrales. Ayer en el entrenamiento no fue muy fuerte, no fue muy intenso, pero apareció Wilder Viera sobre Robert Piris Damota en la zona de volantes, acompañando a Jorge Morel y a Fabricio Peralta allí en la zona de volantes centrales. Reiteramos, Wilder Viera apareció ayer sobre Robert Piris Damota junto con Jorge Morel y Fabricio Peralta. Y era más o menos lo que yo ayer te decía por lo de Carrascal, pero por eso sí. Ya le había elogiado Dani Manolo contra Colo Colo, ¿fue que le elogió Juanma? En rueda de prensa. Principalmente contra Trinidense. Claro, contra Trinidense. Pero Manolo es de elogiar a todos. Mira, elogió a Enzo, que volvió a ser omitido para Nisi fue convocado en la lista. No, pero por eso ya van 2 partidos de alguien que, por ejemplo, en la conferencia en Chile dijo que jugó muy bien, para no utilizar otro término. Y te decía, si no va a ser Pachi o Ferfer y va a ser 3 volantes, capaz donde pueda haber modificaciones en el doble 6, y entonces es Wilder el que se sumaría para armar el trío de volantes. Sí, aparecería Wilder Viera de arranque, y ojo porque también en otra parte, en otro momento del entrenamiento, así como lo habíamos dicho el lunes, si mal no recuerdo, lo sacó a uno de los 3 volantes, que fue Wilder el sacrificado, y lo metió a Diego Churín para acompañar a Edu en la zona ofensiva. Así que no descartaría tampoco, yo no creo que de arranque, pero en caso de que sea necesario incluir a un centro delantero más en pleno partido, ¿no?, de esta tarde contra Alianza Lima. Pero es Wilder la novedad allí en ese trío de volantes. ¿Y cómo sería allí la distribución del medio entonces, Juanma? En el medio campo, Morel como interno por derecha Peralta y por izquierda Wilder. Extremo por derecha Iturbe, por izquierda Cecilio y de punta Edu. Piris Damota es el que... Bueno, Piris Damota, junto al estadio de Palmeiras, esta persona que sabe mucho, es el único La Olla que está diseñado para conciertos. Por eso los Palmeiras sonaron tan bien. ¿Vos sabés, Fede, que conectan 4 cables madre y tienen acústica de otro mando? O sea, está exactamente diseñado para eso. Y otra cosa, Juanma, gracias a todos los oyentes y también a nuestro amigo Fernandito Mangelos, que ayer estuvo de cumpleaños. Macedo el pastor, el fundador de la Iglesia Universal, y compró Red de Record, que en algún momento salía aquí Record de Dorada, ni en los 90, 2000 salía ahí por el 40 y pico, 44, 45 de la señal de CBC. Digo nomás para completar lo que estábamos hablando. Y otra cosa, lo que mencionaba Dani, que está exponiendo Nenecho, que de acuerdo, hasta aquí con ABC Color, con ABC TV, de acuerdo a los equipos que vienen, hay estadios. Dijo el intendente, está Cerro Porteño, Defensores del Chaco, Olimpia, con el nuevo nombre, y Libertad. Yo Libertad ya creo que sería muy chico. Olimpia tendría que tener refacciones. Si te viene una final, qué sé yo, a ver, Boca. Boca Corinthians, Juanma. No. Boca Corinthians, Defensores o Cerro, 42.000. Olimpia tiene que ser nivel medio. Bueno, ayer perdió mal Argentinos Juniors, pero... Vos decís
A, B, C, claro. Entonces C sería Libertad, A, entonces, así sí, más o menos. Sí, claro. Es que lo que vos superior, intermedio e inferior. Pasó en Montevideo, ¿verdad? Por eso, por eso yo creo que están haciendo esto, o sea, se anuncia la ciudad y se espera a que lleguen los finalistas en ese... Exacto. Sí. Así no hay papelón. Gracias al doctor Coda también. Edir Macedo. También aquí... Y mira que si es la cancha Olimpia... Además tiene el gancho de cómo se llama la cancha. Claro, por eso te dije. Este año, viste que en todas las transmisiones de Conmebol, antes del inicio del partido, se hace el tema del homenaje a Osvaldo. Y justo se llama el estadio así, ¿verdad? Richard Roddy. Hola, fue de equipo. Yo he ido a partidos en la MLS. Y en los estadios, por ejemplo, de Red Bulls y Atlanta United, los estacionamientos se llenan rápido. Entonces lo que hacen es cerrar la calle... 4 cuadras a la redonda y de ahí ya uno no tiene más opción que caminar hacia el estadio. Sí, ese es el tema. Caminar, caminando 10 cuadras, hermano. Ya que el oyente que viene a Estados Unidos, en Estados Unidos hay luego una tradición, el tailgate, que es, vos haces tu asadito y famoso en las películas, en todos los autos, claro, o sea, es toda una tradición. ¿Por qué? Porque a diferencia de los estadios europeos que estaban incrustados en medio de la ciudad, Estados Unidos lo que les sobraba era terreno. Entonces, ellos sí tenían la facilidad de construir un estadio y tener estacionamientos enormes. Entonces, ¿qué hacía? Igual, o sea, nunca va a haber un equilibrio entre la demanda y la oferta. Y entonces se llenaba como si, para que se llene, vos tenías que ir temprano. Si el partido a las 5 de la tarde, vos ya estás a las 12. ¿Y qué hace? Ya abrí tu conservadora con la bebida, pones la carne. Ellos no son de, o sea, su carne a los 10 minutos ya está. Entonces, yo claro, en las previas de los partidos de Messi, cuando recién fue, claro, tanto de local como visitante, o sea, como la gente se hacía todo, o sea, es todo un rito. O sea, es más, en la Copa América Centenario del 2016, cuando a Paraguay le tocó jugar el último partido en Filadelfia, la colectividad paraguaya que se fue, es más, yo ahí me pasé hablando con los muchachos, claro, pues, y todito tenían... Todos lo fueron con su parrilla, claro, y los muchachos su comida conservadora. Claro, y era el asado más paraguayo, claro, que el barbecue de ellos, ¿verdad? Entonces, pero no, allá hay toda una tradición de hacer, ya que nos ruede tercer tiempo, allá realmente es la gran previa. La previa. Con, o sea, todo ahí en sus respectivos vehículos. Allí es fila 1, hilera 3 y allí le meten, y algunos ya no llegan para el partido. Sí, pero se puede ingresar, ¿verdad? No, claro, no, tampoco es que llegan así a... No, pero sí, acá, por tomar cerveza, nomás vi la otra que detuvieron unos cuantos hinchas de Racing, sí, que se quejaron mucho en Argentina, los normales. Paraguay es uno de los pocos países donde vos no podés ingresar a un recinto deportivo público si tomaste alcohol. En otros lugares... En algunos casos, sí, ¿verdad? Es más, se suele hacer el control de alcotés. Claro. Algunos hinchas que son deportados, entre comillas, inmediatamente si dan positivo. Sí, no, una locura. Juanma, ¿cómo ve el ambiente para hoy? ¿Mejor, bien? ¿Lo de Trinidad bien? ¿Hay otra forma de mirar al equipo después de aquello? El público, estamos de acuerdo que 20.000 por ahí, una tarde nublada. ¿Cómo ve el tema? Me dijeron hoy con relación a la presencia del público que ha mejorado bastante entre ayer por la tarde y hoy. Ha subido la cantidad de entradas vendidas. Igual, cuando pregunté un número, porque hoy día ya no tenemos reporte de entradas vendidas como anteriormente la teníamos, tratamos de averiguar, de hurgar por allí y tratar de sacar cifras aproximadas. Y sí, 20.000, poquito más de 20.000 tal vez, salvo que de vuelta esto se siga manteniendo y ocurra algo que sobre la hora vayan todos a comprar la entrada o compren a través de vía online y allí sí se supere esa cifra. Pero en cuanto a ambiente, sí, 20.000 aproximadamente. Y con relación al equipo, en cuanto al plantel en sí, hay mucha confianza, evidentemente, para lo que va a ser el partido de hoy. Arranca Edu nuevamente como delantero único referente en punta. Habrá que ver si Manolo necesita o no recurrir al doble 9, incluirlo a Churín allí junto con Edu en pleno partido, o si ya le basta para sacar una ventaja con el 11 que va a presentar al menos de arranque, según las informaciones que tenemos.
la presencia de Zapag ayer en el entrenamiento de Cerro Porteño, sí, evidentemente la presencia del presidente marca una confianza distinta, o se encara de una manera diferente para el plantel de futbolistas, principalmente la cabeza del club, quien toma las decisiones, el dueño de la chequera también aparte. Así que sabemos que Cerro en esta Copa Libertadores, en caso de clasificar a octavos de final, tiene un premio importante de más de $1 millón, $1.500.000 en caso de llegar a ese objetivo. Hay que ver, la gente también paró la oreja evidentemente con la cuestión de la designación como sede de finales Sudamericana Asunción, y a partir de allí evidentemente también empieza de vuelta ese debate de lo que Juanma, al comienzo. Y ya que vos colocaste la consigna, ¿vos cuál elegís? De tu misma pregunta. Mira que algo que desde el 2019 yo no he cambiado de postura. Cuando Cerro se elimina contra River, habíamos planteado por primera vez, y si bien es complicado salir a admitir algo como lo que voy a decir, lo testeó, me parece, Juan Carlos Petengil a comienzo de este año, cuando había afirmado que la prioridad era el torneo Apertura. Sí. Pero hay que ser realista, me parece, Dani. Compañeros, audiencia. No, yo entiendo, por eso te dije, es una verdad lo que vos desarrollaste aquella vez. Y en mi caso yo decía, ese debe ser el rol del director deportivo. Sí. Porque el dirigente es hincha. Y muchas veces se ve influenciado con lo que te dicen los hinchas, las redes, el periodismo, y llámale X. Y el director deportivo, en teoría, tiene un perfil más bajo. O sea, no es conocido. Y es el que tiene que estar planificando. Ahora, convengamos que este 2024 tiene un elemento también particular. Mira que si Cerro hace una campaña para estar en cuartos, hasta puede estar cerca de lo que puede ser el Mundial de Clubes, como ilusión a Olimpia, a Nacional, a Independiente del Valle, Barcelona. Pero yo creo que justamente creo que la lectura que le daba Federico a uno de los oyentes y lo que vos mencionás, o sea, se vive en una era donde todo el mundo sabe que es cierto, pero si vos llegas a decir eso, sí, porque hay una gimnasia de indignarte. O sea, entonces la gente se indigna, vos no tenés idea, pero vos tenés que indignarte, porque si no te indignás, ellos se van a indignar contigo. Entonces, y más con temas muy pasionales como política, religión, y ni hablar de lo que es el fútbol. Pero yo creo que lo que pasa es que no se puede programar desde el vamos eso que se plantea. Porque a mí me parece que... O sea, vos lo que planteas es que ya tendrías que hacer una campaña de una competencia entre 4, terminar tercero. Y ganar 3 partidos, Dani. Tenés 3 local, y después que haces si ganaste los primeros 3 o 4, o sea, de los primeros 3-4 partidos ganaste 3. ¿Va a poner freno de mano? Por eso te digo, se debe dar de forma natural. Sí, el año pasado estuvo Cerro a punto de... Sí, espera. Pero fue complicado. No, Cerro no se comió la goleada contra Bolivia porque estaba pensando en la Sudamericana. No, por eso ahí sí. No, por eso te digo, o sea, lo del año pasado es lo que se dio de forma natural, siguiendo esa premisa. Y mira, aquel famoso clásico. O sea, Cerro tenía que hacerse un gol más. Y Olimpia también sí, porque si Olimpia hacía un gol más no iba a la Sudamericana, que objetivamente es el torneo más factible para nuestro fútbol, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, llega un momento donde se tiene que dar de forma natural. Imagínate, mayo del 2022, me acuerdo, el país hablaba de ese partido, hasta el punto que 3 días antes, el partido por el torneo local, que Cerro le gana a Olimpia 4-0, los dos pusieron suplentes. Cerro un poquito menos porque todavía matemáticamente estaba... Ese grupo quedó afuera Peñarol, ¿verdad? Peñarol quedó fuera. Colón quedó primero. La gente de Peñarol sospechó, porque dijo, justo se da en un clásico ese resultado, porque si Cerro hacía, o sea, si aquí no le metía el penal a Gastón Olveira, sí, Peñarol iba a la Sudamericana. Pero también te acordás del partido que si Peñarol... Gamarra metía el cabezazo... Creo que Olimpia clasificaba a la Libertadores y Cerro iba a la Sudamericana. Gamara tuvo una sobre la hora, ¿te acuerdas? Pero por eso, lo que plantea Juanma, mirá si no podés. Los directores, por eso te digo,
Mira si en ese clásico los dos entran, nosotros queremos ir a la Sudamericana, los dos tenían que perder. O tener que ser quinto en el campeonato para ir a Sudamericana, no podés. Lo que pasa es que te puede... Es muy difícil, Fede, Dani, es muy difícil ganar 3 partidos seguidos. ¿Quién te gana 3 partidos seguidos? Acá el que parece que está queriendo ir a la Sudamericana es Gremio de Porto Alegre. Perdió en La Paz y perdió ayer con Huachipato. Qué insólito el gol que metió Villasanti y le pegó a Cristaldo, ¿verdad? Sí. Cuando no te van a salir las cosas. Pero está así, no se puede. No se puede. Es como cuestión de una consecuencia, no puede ser algo programado. Por eso, se debe dar, ¿verdad?, de forma natural y allá por la 4ª, 5ª fecha. O sea, sería muy... Por eso me iba al clásico, donde los dos tenían chance de clasificar a la Libertadores y los dos tenían chance de clasificar a la Sudamericana. Pero ahí el clásico es distinto. Porque era clásico, ¿verdad? En el grupo de Cerro no. Claro. Pero Juanma, supongamos entonces que no era Cerro Olimpia, era Cerro Colón o Cerro Peñarol. ¿Vos te dejás hacer un gol más? Y te descuidás, Dani. Complicado, Juanma, ya está yendo aún. Mira que ya tenemos bastante con Johnny, No, pero me parece rico para el debate. Lo que pasa es que yo te coloco un escenario donde, o sea, te coloco el escenario... ¿Cuál es el tema? ¿Segundo o tercero? No, claro, tercero, o sea, sí. Juanma es lo que mencionaba, el tema de ir a la Sudamericana. Y yo le planteo nomás un escenario para poder dimensionar lo dificultoso que es que vos lo quieras hacer adrede. Ustedes están especulando. Acá, por ejemplo, un oyente escribía: si vos no sos primero en tu grupo en la Copa, el segundo te toca un... Claro. Y acá estamos, creo que están planeando ustedes o planteando, si en ese momento estás segundo y recibís un gol más y terminás tercero para jugar la Sudamericana, vos no ves con malos ojos eso, Juanma. Y pongo un equipo suplente para no dejarme hacer goles. El problema es si el rival también... ¿Y qué pasa si los suplentes entraron, la rompieron y hizo un buen partido? Ahí como dice Dani, de forma natural se dio. Claro. Juanma está fuera de sí, desquiciado, dice... El problema es lo que plantea Juanma, es que el rival también empieza de la misma forma. Acá no va a hacer gol. Aquí un oyente dice: nos encontramos con Dani en el Rose Bowl Stadium en Paraguay, Colombia. Escribe un oyente. Qué bien, qué bueno recuerdo. Cerro debe tener mentalidad de grande de una vez por todas. Es una tontería lo de Juanma, que salga quinto, sexto en campeonato local y vaya a la Sudamericana nomás, dice. No, pero esa ruta... Ahí está la plata, pues. No, aparte de la plata. Y van a prender fuego a los dirigentes, a los jugadores. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero una vez Cerro clasificó a la Sudamericana directamente, cuando Oscar Ruiz le hizo los goles jugando por Capiatá. Fuimos a hacer el último partido. Sí. Pero era otro sistema. Que ganar, era otro y perdió sistema. Y se terminó siendo semifinalista. Con Florentín. Sí. En el 2016. Sí. Y no, lo que te quiero decir es que eso de terminar quinto, sexto, preguntarle a Guaraní Olimpia. No, o sea, vos jugás una especie de pre-sudamericana. No, y además, más allá del filtro que ahora para mí correctamente puso la Conmebol, de la Libertadores pasada a un playoff. Si entras así, tenés que ganar el duelo directo. Y luego tenés que clasificar primero para ir a octavos. O sea, no es tan fácil lo de la Sudamericana por la ruta convencional. En octavos no hay sorteo entre clasificados, no. Claro, hay sorteo. Pero sorteo entre los primeros contra los segundos. Claro que hay sorteo. A ver, te están dando, Juan, vamos a ver cómo, a ver. Hasta los cronistas de Cerro tienen mentalidad, y eso que te lo dice un cerrista, dice. Cerro será primero en este grupo. Olvidemos el partido anterior. Hablando y de después, eso... ¿quién relata hoy? Dice, ¿el Corcel o Alo? No, estamos con... El Corcel. Con Bruno, con Dani, para Ariel. Tenemos que ir, hermano. ¿Qué se fumó Juanma? Dice. Juanma, toma tu remedio.
Yo le quería defender a Juanma, porque a ver, desde la idea yo compré, ahora cuando pusiste ya el escenario... El método ya es más complicado, claro, ¿no? O sea, es como que entiendo tu proyecto, entiendo tu idea, y yo le estoy diciendo, mira, cuáles son las complejidades. Y si a esa complejidad vos le decís, no, ahí le pongo el equipo suplente, no, ahí yo... No querés tener la Juanma como... Su propuesta sea le diga al arquero, che, ya nacete un gol para que vayamos a la Copa Sudamericana. No querés tener la Juanma como DT del equipo de Cardinal en el torneo de ABC. Todos los partidos van a negociar, dice. No. Juanma el chaqueñito Cardinal, no, paro acá, tampoco tanta ofensa. Pará. Tranquilo, Juanma. ¿Cuál fue la instancia a la que llegó Cerro Porteño en los últimos 10 años en Copa Libertadores? La más alta. Copa Libertadores. Cuartos. Y bueno. 2016 jugó Sudamericana por haber sido el campeón con más puntos del 2015. Claro. Por eso. En 2017 sí jugó porque no clasificó a Libertadores. Gracias a que me envía estos datos. Maneja muy bien. Entonces la que nosotros hablamos 2017. No. Cerro llegó a la semifinal en el 2016. Nuestro primer año acá fue. Claro. Ajá. Por eso, o sea, ahí no hubo elección. Famoso partido contra el equipo de Gustavo Costa, ¿no? Que lo termina ganando 4-1. En el 17 ya fue el formato calendario año. Porque recuerdo había empezado contra un equipo uruguayo, Racing, con Leonel Álvarez. 2017. Es el partido que Johnny le mandó a la China al técnico. Gol sobre la hora de Pablo Velázquez. Arias, el técnico. Y Johnny dijo. Wander, ¿no era? Rosario creo que se llamaba el técnico. Sí. No, ese fue en el 2016, Dani. Claro, vos estás hablando la del 17. No, pero ahora que recuerdo, ya con Leonel fue segundo semestre porque lo elimina Junior después de eliminar a este equipo uruguayo. Creo que porque ese Cerro Junior fue el primer partido internacional de la nueva olla. Así mismo. Sí. Juanma, déjame acá, hay una a tu favor, hermano, dice, no es descabellado el planteo de Juanma. Boston River, gracias al oyente. Ahí está, Boston River. Increíble el debate, dejarse hacer goles, insólito. Le digo que no es un debate, No. Acá no entra en debate eso, lo está diciendo Juanma. No, que faltan 5 minutos. Dani planteó eso, pero yo dije, de última pongo equipo suplente. Tampoco claro, dije, o sea, yo no es que a ver, para los oyentes, no es que yo le planteé no, yo justamente fui a un escenario real que ocurrió hace 2 años y que puede darse para demostrar lo complejo que es, lo que es la idea, que no es descabellada de Juanma. Y ya marcamos el marco de que gran parte de la indignación... Una cosa es decir, es una buena idea, otra cosa es decir, no es descabellada. Fíjate lo que pasó el año pasado, ya que estamos hablando. ¿Cuál fue el finalista de la Sudamericana? El que estuvo a punto de ganarle a la Liga. Fortaleza, el que lo eliminó Cerro en la fase 3 de la Libertadores. Vos podés decir, ¿quién tuvo mejor año a nivel internacional? Cerro, que quedó colero en su grupo y entró a ese grupo por haber eliminado a Fortaleza, o Fortaleza, que por haber quedado eliminado en esa instancia luego llegó a la final. O sea, sirve para el debate. No es que va a entrar, entonces contra Fortaleza ya no tendría que haber atajado el penal, o Rivas y Wilder tendría que haberse estado. No, o sea, esa es muy básica. La atajada ya acá en la revancha. Sí. Mi culpa es por responderle a ese oyente. Juanma. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Vos trabajabas en la olladera, Juanma? No, que primero, antes de responderte, fue mi culpa también para responderle a este oyente, entiende lo que quiere. Entonces... Buen día, coincido con Juanma, mi apoyo para él. Soy socio desde el 99. Primero ganemos algo, luego vamos a por todo. Rentista de Uruguay cuando Bruno le llamó equipo sucio. Rentista, dice otro aquí. Cerro nunca jugó, también me dice esta persona, este actual formato de Copa Sudamericana. Por eso. Desde que la juegan los equipos que no son campeones. ¿No sería novedad? No. Final Sudamericana, Cerro Boca, y va a cantar Alder Alcide. Es que es difícil que Cerro juegue con este sistema porque... Bueno, Olimpia jugó, ¿verdad? Es más, veo que en el 2016 Cerro jugó octavo de Copa Libertadores y luego jugó Sudamericana, que llegó a la semi. Porque antes en Cerro nunca se dio independientemente, esto. ¿Verdad? O sea, no es que por... Claro. No, porque en esa época vos podías jugar los dos.
sea, hoy, por ejemplo, si entras en octavo de Libertadores, ya no puedes jugar más Sudamericana. Comparto con Juanma, si no vas a clasificar primero, buscar a Sudamericana, dice Oliver. Que nos cuente cómo se va a buscar. Qué pobre que sos, Juanma, qué pobre pensamiento, dice Oscar. ¿Qué pasó y están, los compañeros están en una gestión, ¿verdad? En una gestión. Bruno, sí, Fabio y Wilson. Los tres. 100% con Juanma. Dice aquí otro Pero Oscar. Los que están de acuerdo deberían de decirnos el cómo. Y estaba diciendo ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es el camino? ¿Es ser quinto en el campeonato? No, la transición de... Juanma está hablando de la transición de Libertadores a... Estamos hablando de equipos que están en fase de grupo de la Libertadores. A Feni Bruno le llamó equipo sucio. Vamos, Feni, Rentista, Boston River. Paya jugaba ahí, después vino a Cerro. Feni fue el equipo. ¿Cómo? Ganás 3 partidos, Ariel. ¿Qué es lo que, cómo? ¿Por qué tantas complicaciones? Ganás 3 partidos en fase de grupo, $990,000 y te vas a la Sudamericana. Y perdés todos los 3, los otros. Y ya perdiste con Colo-Colo. A Fluminense le vas a ganar. No, sí, naturalmente. Yo lo que esa programación que vos planteás, lo que no, me parece que no tiene mucho sentido. Una cosa es que se dé de forma natural y otra cosa es vos hacer adrede algo para salirte del camino en el cual estás en marcha. Eso es lo que no estamos de acuerdo que es mucho más factible en estos momentos. Nobleza obliga a reconocer para cualquier equipo paraguayo competir en Copa Sudamericana. Pero el problema es el cómo haces eso, cómo acomodás para renunciar, porque sería un renunciamiento a un campeonato, a seguir en un campeonato para tirarte en otro proyecto. Bueno, hagámoslo. Cerro le peleó no a Colo-Colo. No, eso no está en discusión. Bueno, pero se está dando de manera natural. Ya bueno, se da, entonces perfecto, se da. Ahí está. No es descabellado, o sea, vos bueno, no es fácil tampoco ganarle, pareciera un trámite, pero no hay que ganarle hoy a Alianza Lima. Después recibís a Fluminense y es complicado ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sé yo? El último partido, te falta un punto para ir a octavo, ¿y qué hace? Renunciar a un octavo y, no sé, meter al suplente para jugar la Sudamericana, por ejemplo. Y ahí es donde tiene que entrar el gerente deportivo y pensar con la cabeza. Si te vas a ir a atropellar, vas a ir a clasificar segundo y te toca de vuelta a uno. Pero el gerente deportivo está en condiciones de decirle, muchachos, pongan... Pero ¿cómo te van a mirar a los jugadores así? No. Muchachos, ¿sabes qué vamos a poner el partido suplente? Que verdad que sí fue, vi a leer el mensaje de Guillermo Mármol que dice el M y sí, me da datos. 2-2 había terminado. Primero Caracas, después fue Boston River, 2017 Caracas y luego lo elimina Junior a Cerro. Gracias, Guillermo, por los datos precisos. Vos sé que abriste, estoy a punto de cambiar de radio, me enferma usted a Juanma, por favor. No cambie, pero un debate, esto igual que es un debate fuerte porque la postura de Juanma es asombrosa, cuando menos. Porque tampoco yo creo que el gerente le diga a Manolo, juguero a Manolo, pongamos suplente para el último partido contra Colo-Colo. Es raro, es... Aparte, ¿vos sabés quién está en el grupo de Fortaleza cuando juega? Hoy seguramente. Fortaleza. Y ese grupo pues está a Boca de estar segundo. Si Fortaleza gana. Y vos te vas a la Sudamericana y te toca un segundo, te toca justo Boca. El que puede ser, mira que Cerro en los sorteos. Fortaleza viene. Nacional Potosí, hoy a las 18. Bueno, si Fortaleza gana va puntero. 6 puntos. Boca 4, Potosí 1. Cierto. Y te puede tocar un segundo de ese nivel. O Racing de Montevideo, que ahora está primero. Un suceso, ayer le goleó 3-0 o 4-3 a 0 a Argentinos Juniors en la Paternal. Poner que lo deja Corinthians segundo en el grupo. Es muy de ruleta, Juanma. Bueno, pero vamos a hacer el cálculo. Mira que yo respeto porque hablamos mucho de esto. Ahora vos le incorporaste el método para dejarte ganar, recibir algún gol, poner los suplentes, pero es muy de ruleta. La Sudamericana está complicada también. No, porque así como te puede tocar Boca, te puede tocar Delfín, te puede tocar La Calera, Always Ready. O sea, ahí también
otro equipo. Y claro, por eso yo hablé de lo más pesado, o lo más liviano, y no deja de ser ruleta. Sí. Falleció el año pasado Rosario Martínez, dice Johnny. Mira, che, un señor muy apasionado era el hombre de anteojos. Y Johnny en la conferencia le dijo, ¿qué es lo que es su planteamiento? Vino a colgarse. Sí. Lastimosamente Cerro no va a poder administrar la presión en ninguno de los sentidos. Hace muy poco Johnny dijo algo parecido. No es hora de dar el salto de calidad con los cronistas. No. Estamos muy bien con todo el material humano aquí. Juanma ya está. No. Cortemos por aquí, Juanma, entonces. Explica rápido, entonces, el tema. Cerro en este momento, hoy gana y se pone... Con 3 puntos. Con 3 puntos, segundo, junto a Colo Colo. Depende de la diferencia de gol. Paranaense también en la Sudamericana, sí. No, la Suda está con todo. Por eso se celebra que venga Asunción. Otra vez la final, ¿sí, Juanma? Justo esta temporada tiene equipo como Boca, la Corinthians, Racing. Racing sí. Parece que tu solución es peor que la enfermedad, Juanma. No, pero a ver, convengamos que igual con todo esto equipo de la Sudamericana, la Libertadores seguirá siendo T6-0. No, claro, pero el se tema... dio nomás esa particularidad. El tema es que ahora estamos viendo en la Sudamericana equipos como Tomayapo, pero esos no son los que precisamente se ubican en el primer y segundo puesto. No, fíjate, el año pasado la final fue Fortaleza, que quedó eliminado contra Cerro, ante Liga Deportiva, que tiene una historia, pero tampoco entra en la categoría de cucos. Y yo me acuerdo, o sea, Defensa y Justicia Lanús fue una final de la Sudamericana, ya con este formato. También San Pablo Independiente del Valle puede ser. Claro, esa, y que le ganó Córdoba. Que le ganó el equipo ecuatoriano a San Pablo. Esa, por ejemplo, fue una más pesada. Pero, o sea, va Independiente Flamengo, inigualable, ¿verdad? Independiente Flamengo en su momento. Pero ahora con los equipos que hay, ¿quiere ganar la Sudamericana los equipos? Es que, ¿por qué no Olimpia generó tanto malestar lo de que... Porque si fuese una copita, y bueno, nos metemos en el torneo. Si el torneo me da el tema de... soy el mejor acá. Fíjate que la Sudamericana, siendo campeón, recién va a la fase de grupos y todo lo otro que conlleva, pero no es para despreciar, y más para toda la clase media baja. O sea, acá siempre decimos los brasileños y River. El resto, eso de competir es paso a paso. Sí, es muy difícil pasar el filtro final. ¿Conclusión? De la Copa Libertadores. ¿Vos harías qué conclusiones sacás? Conclusiones... Jugar los partidos y... No, hay que jugar con todo. Conclusiones es algo impracticable. Tu conclusión. ¿Cómo? La conclusión tuya, personal. No, claro. Yo no soy congresista para representar a un sector. No, mía, por supuesto. Saludos para Javier Verón, nos ve de Ñembucú. Me extraña la mentalidad de Juanma. Saludos de Pilar Aguante el Quincho. Bien, rock and roll. ¿Y para vos, Federico, la conclusión? No, para mí debe ser por consecuencia, no algo planeado. Siempre clasificar a octavos. Porque es como que hay un castigo después de que hace algo así. En el fútbol podemos llevar varios casos de... Una vez Paraguay arregló un partido con Ecuador, ¿verdad? Perú. ¿Con Perú? Era sub-20. Sub-20. Paraguay y Perú arreglaron en la última fecha para eliminar a Ecuador, que estaba mirando en las gradas. Y los dos quedaron después afuera, quedaron afuera. Y los dos fueron al hexagonal y en la última fecha iban a jugar Paraguay y Perú. Y jugaron en el hexagonal la última fecha los dos ya eliminados. Y Perú le ganó a Paraguay. Perú terminó quinto, Paraguay terminó sexto. Un partido horrible, un partido que se notaba bien que estaba arreglado y bueno, Boca, Corinthians, Racing, Inter, y hay que ver quiénes caen de la Copa Libertadores. No te olvides, Paranaense, Rodolfo. ¿Bragantino también fue finalista o no? Para mí semifinal. Cuando Bragantino eliminó a Libertad en semifinales. Bragantino eliminó a Libertad en semifinales. Y perdió contra Paranaense. Exacto, otra final también medio fule. Sí. Juanma, ¿tu conclusión? Ya está listo, clarita mi posición. Clarita, bien. Sí.
¿Y vos, Dani? Yo no. ¿Qué ibas a decir? No, clarita, ya está, Juanma. Sí. ¿Vos, Dani? Yo, para mí no es descabellado, pero se tiene que dar de forma natural. Por eso cité las dos últimas campañas de Cerro en las Libertadores. 2022 para demostrar lo poco probable que es. Fíjate que Cerro estuvo a un gol de ir a la Sudamericana en contra, pero si Cerro ganaba ese partido contra Olimpia, ganaba el grupo. ¿Se entiende? Claro. O sea, no, un gol más, por eso recordamos el cabezazo de... No, yo voy que si Cerro ganaba, porque viste que acá te dicen... El penal de Aquino. Igual, el penal de Aquino no le iba a generar, pero si Cerro ganaba el partido. O sea, viste que acá cuando Juanma mismo y otros oyentes que estaban con la idea de Juanma decían, si no hace primero, no. Y Cerro pudo ser primero, o sea, Cerro tenía la posibilidad de ser primero, segundo o tercero en ese partido. Y me fui a lo del 23 para decir, allí se dio de forma natural. Y mira que después la segunda fecha, Cerro, o sea, hoy Colo-Colo está como Cerro. Ganó el primer partido, viniendo del repechaje, fueron a Brasil, perdieron, pero dijeron, qué bien jugamos, hasta el score es igual, 2-1. Y después se vino con lo de Bolívar, y ya para la quinta fecha, cuando se pierde en La Paz, ya era el partido contra Barcelona, tuvo una importancia enorme. Acordate que mucha gente de Cerro se le metió el chip de que estaba arreglado. ¿Se acuerdan ustedes? Que lo de... El resultado lo del, pero, lo del penal, vos decís. Claro que... pero... sostuvieron hasta... Pero hay gente igual. No, ya sé, pero te digo nomás. Pero... Te digo nomás, ¿vos te acordás? Me acuerdo. Pero si después, por ejemplo, en el torneo local, tanto como Gastón Olveira como Claudio Aquino cuando hablaban, y el cronista le hablaba del partido del torneo, lo que esperaba, yo quiero hablar de esto, pero claro, pero eso no tiene luego ni pie ni cabeza. O sea, yo iba nomás a que lo del 22 te demuestra que es prácticamente imposible programar, y lo del 23 como sí tiene importancia cuando ese premio consuelo que nadie quiere en las primeras dos fechas sí se vuelve tan importante que al chico Álvarez después no le perdonaron. Él hace el penal sobre la hora con la mano y después nunca más volvió a jugar. Institucionalmente, o sea, el club. Y te acordás que se habló que ese partido esperaron para luego limpiar, porque se da ese encuentro y unos días después... la semana, o sea, ¿era el final de todo lo internacional o era la consecución? Sí, se esperó. Claro, porque vos sabés que... No puede ser que separen a jugadores de acuerdo a un resultado. ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo que a diferencia del calendario de este año, donde hoy se juega la segunda fecha, se viene una semana en la primera, hay una pausa, después 3-4, pausa 5-6. Yo me acuerdo que entre la quinta fecha, que Cerro pierde en La Paz, y la sexta, hubo casi un mes de diferencia. Casi un mes. Y cuando Cerro queda, entre comillas, oficialmente fuera del torneo que quiere, que era la Libertadores, ya tenías todo el tiempo, porque el torneo ya había terminado. En el semestre quedaban 3 semanas y un solo partido que era Guayaquil. La dirigencia no hizo absolutamente nada en relación a lo que, después de quedar fuera contra Barcelona, ¿qué pasa? Primera fecha de clausura, el famoso partido contra Guaireña. La invasión, y ahí sí, vamos a rescindirle a Aquino, a Patiño, todos son sindicalistas, se le echó a Saba. Y uno decía, ¿por qué? Y esperamos, y porque si por ahí nos clasificábamos contra Barcelona. ¿Qué fue así? Ahí ya va a ser, ahora vamos por la Sudamericana. Claro. O sea, se reinventaba. Claro. Pero la motivación, la expectativa. Acá escribe, lo de Juanma es una forma de corrupción, dice. Cero espíritu deportivo de Juanma. En fútbol no se especula. Yo perdí la mitad de mi fanatismo desde ese penal Aquino, sumado al objeto del Chiqui mientras perdíamos la misma olla. ¿Viste? Hay gente que marcó ese partido. Bueno, a las 6 de la tarde, arrancamos a las 5. Cualquier cosa retornamos, Juanma. Dijiste que el público o la expectativa del público creció en las últimas horas, ¿verdad? Sí, se han acercado los aficionados del Cerro para comprar las entradas de cara a lo que va a ser el partido de esta tarde a las 18. Para muchos, un horario muy temprano, todavía le agarra a la salida del trabajo, pero allí va a estar la gente de Cerro. Me dijeron que 20.000 aproximadamente se espera para esta tarde. Bueno, está Juanma
vamos a vender porque estamos en el descenso con eso. En instantes Libertad ganó. ¿Fue penal o no fue penal? Yo no quiero, ya le dije esta mañana, lo dije a través de Twitter también. Para mí fue penal. Voy a tratar de explicar por qué fue penal. Vamos a escuchar, por si no escucharon, el audio bar, donde admiten la mano, pero también hablan de la falta. Vamos a estar hablando de... Ameliano bajo perfil sacó un puntito en el Centenario, en el Centenario. Y Nacional mal. Lo más importante fue lo de Romero, explicando por qué no festejaba los goles contra equipos paraguayos. 12:35, Edgar, todo tuyo. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Los panchos de pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Los miércoles, hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descargar la app Farmoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Con cubiertas como Tire manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, son las 12:38, que nos disculpe la demora. Estamos en contacto con Anderson López, colega peruano de Radio Ovación. Anderson, te saluda Federico. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está a todos? Muy bien. La expectativa aquí de Cerro Porteño, que perdió un partido increíble sobre la hora en Santiago, y con una imagen que nos pareció buena, lo que pudimos ver de Alianza contra Fluminense. Contanos, Anderson, si vimos bien a Alianza. Te repito que la imagen que dejó en el debut ha sido buena. Contanos si estamos sobrevalorando. Contanos un poquito cómo está el tema y qué expectativa tiene la gente de Alianza en esta Copa Libertadores, que le ha sido históricamente tan difícil hasta ganar partidos. No, sí, tienes razón. En parte, no te digo, porque no todo va a ser positivo para Alianza, ¿no? Bueno, en tal sentido, cómo ha arrancado esta Copa Libertadores, ¿no? Esta Copa Libertadores que es muy parecida a la del año pasado, ¿no? Es muy parecida al año pasado de Alianza Lima, pero en este contexto, jugar en Paraguay para Alianza ha sido una satisfacción, haber logrado romper, una mala racha, ¿no? A nivel internacional, no haber ganado el año pasado a Libertad de Paraguay. Pero hoy con Cerro Porteño, que ustedes también saben bien, bueno, también nosotros seguimos la noticia, que Cerro Porteño no es, digamos, el Cerro Porteño de hace 3 o 4 temporadas, ¿no? Está ahí
ganó, pero cuando es Copa Libertadores sabemos que es uno de los equipos históricos, ¿no? Y sabe disputar estos tipos de torneos, ¿no? El torneo internacional. Pero Alianza Lima, que digamos, no ha sido una buena temporada, digamos, en el tema de fútbol o el tema de sistema que pueda tener el técnico Restrepo, el colombiano que ha llegado esta temporada. No ha sido la mejores, pero una base del equipo por lo menos está consiguiendo, ¿no? Tratando de buscar siempre esa línea de 3 en el fondo, ¿no? Que ha estado jugando y sacando resultados. A ver, los hinchas, digamos, sí está sumando, pero la molestia es que no termina jugando bien, ¿no? No termina jugando bien Alianza Lima, salvo el rival que sea duro, el rival de altura, bueno, te digo aquí en el Perú, sea en el llano. Esto llama un poco a veces el fastidio, ¿no? De los hinchas del cuadro blanquiazul. Te voy a adelantar un poco, creo que no habría cambios para jugar contra Cerro Porteño el día de hoy, ya que Campos se va a mantener en el arco, la línea de 3 atrás, lo de Giovanni Ramos, Zambrano y Garcés. Va a entrar Marco Guamán, este joven que ha llegado esta temporada a Alianza Lima, el bolita de Sport Huancayo, Félix a la izquierda, en medio Jesús Castillo, Catriel Ceballos y Cabellos, Catriel Cabellos y Sebastián Rodríguez, y arriba Waterman, teniendo también como 9 a Kevin Serna. Ustedes han visto también a Kevin Serna, han visto el partido con Fluminense, ha sido uno de los más destacados y es uno de los que no tuvo un mejor rendimiento en inicio de temporada, pero partido a partido, bueno, digamos, el año pasado ha sido uno de los mejores en su equipo del ADT de Tarma, fue uno de los mejores y fue la primera contratación de Alianza Lima para este 2024. Empezó bien, bajó, pero este refuerzo que tiene Alianza Lima recién está apareciendo en Copa Libertadores y lo vieron contra Fluminense. Yo creo que Serna, sea por derecha o por izquierda, va a ser uno de los que va a llevar bastante peligro al arco de Cerro Porteño, teniendo a Waterman adelante, ¿no? Aunque podría variar ese 9, ¿no? Tendría a Waterman en banca y estaría Hernán Barcos. De ahí sale casi lo mismo, nomás que enfrentaron a Fluminense, ¿no? Hoy estarán en el banco Sanelato y Barcos, ya mencionaste, los dos estarán, ¿no? ¿Cómo? Sí, estarán en el banco Franco Sanelato y Hernán Barcos. Sí, va a estar Sanelato, pero vamos a ver, estaba un poco golpeado porque de los que no han viajado con el equipo, eso no es Gabriel Costa, que tuvo un pequeño golpe, bueno, los Abados, ustedes saben, todavía sigue recuperación, Ricardo Lagos también, y Adrián Aguirre, ¿no? Que tiene para 2 semanas más, pero sí, Sanelato está dentro de la nómina, y vamos a ver si, como te digo, si arranca Barcos y lo sienta Waterman o viceversa, no, si Waterman va en el inicio y esperando que Barcos sea esté en la banca de suplentes, ¿no? Anderson, ¿y cómo es defendiendo el equipo? Línea 3 se vuelve línea de 5, o no utiliza mucho el tema de defenderse, le gusta la tenencia de la pelota. ¿Cómo pensás se va a parar hoy Alianza Lima? A ver, si es equipo para tratar de recuperar el balón en el medio campo, vamos a tener que ver tanto a Rodríguez como Cabellos y Castillo, ¿no? Haciendo esa función, sabiendo que Rodríguez y Cabellos son los jugadores más desequilibrantes que tiene Alianza Lima. En la línea defensiva no ha convencido tanto Giovanni Ramos, pero esta línea de 3 que ahora tiene a Zambrano, jugador experimentado, en esa línea, por más que vaya con mucha vehemencia en la jugada, que es fuerte en todo sentido, creo que es un poquito el que trata de calmar la situación, ¿no? Cuando Alianza pierde la pelota, pero si teniendo a Guamán por derecha y a Freites haciendo ese trabajo de recuperación, yo creo que se podría adaptar a Alianza Lima a jugar esa línea de 3 y por qué no arriesgar un poquito más adelante a Cabellos y a Sebastián Rodríguez, ¿no? Vamos a ver si Bigote Rodríguez destapa nuevamente este partido de Copa Libertadores, tanto defensivamente como ofensivo, porque si uno ve lo que pasó con Fluminense, este Rodríguez fue, junto a Kevin Serna, fue uno de los mejores, ¿no? Que tuvo Alianza Lima. Exacto. Anderson, muchas gracias por el tiempo y lo que necesite, ya estamos aquí en ABC Cardinal,
No, cuando queramos. Un abrazo para todos y estamos en comunicación seguro más adelante, pues se viene el amistoso, ¿no? Ya está programado ya el 7 de junio, antes de viajar a la Copa América, Perú-Paraguay, que ya lo ha definido, va a estar en Estadio Monumental, ese amistoso que lo hizo oficial la federación hace unos días, pero ayer salió corriendo el tema de que se va a jugar en el Estadio Nacional, así que Paraguay viene a la capital antes de viajar a la Copa América. Gracias, Anderson. Un abrazo, Fe. Cuídense, abrazo para todos. Igualmente, 12:45, Anderson López estaba preguntando porque vi el partido hasta parte del segundo tiempo. Universitario muy bien ante Junior en Barranquilla, 1-1. Junior que venía de ganarle al Botafogo. Al Botafogo en Río, sí. Y Universitario que lo dio vuelta. Sí. Porque empezó perdiendo su partido contra Liga y lo dio vuelta en el Monumental. Claro, y ayer en bastante tiempo estuvo ganando, ¿eh? Sí, empezó ganando hablando de selección peruana, gol de Corso, Aldo Corso. ¿Hace cuándo? Sí, así que buen arranque del eterno rival. Escuchándole al Colea, es como que la mirada que tienen, cada quien tiene su mirada. Nosotros tenemos una mirada sobre ellos, ellos son nosotros Colo-Colo. Y en su mirada yo creo que es ganable el partido para Alianza Lima. Hoy, cuando dice Cerro no es el equipo de hace 4 años, lo dijo finamente y de manera decorosa, ¿verdad? Pero te transmite la sensación. Tampoco. Lo que pasa es que me parece que hay 2 elementos para ellos también en relación a cómo venían. Tenés el factor inmediato del partido que le hicieron a Fluminense. O sea, quieras o no, por eso yo citaba lo de los chilenos. Y que el año pasado le había pasado a Cerro con lo de Palmeiras. O sea, tienen ya un aura que hasta perdiendo la gente va contenta. Los chilenos ayer, Cerro el año pasado y Alianza, que si vamos a una cuestión netamente pero empataste de local, pero dicen no. Y después está lo que él recuerda, el año pasado rompieron su racha acá contra Libertad, ¿verdad? Y es como que hay 2 elementos para entender que se puede. Era 10 años, ¿no? No sé cuál, pero era 10 años, era larga, ¿eh? Este fue el equipo que tendría que haber ascendido, ¿verdad? En Perú, o era Cristales, ¿eh? Y después por un vaya que... No, esa parte... No, pero ¿te acuerdas, Dani? Yo no recuerdo. Sí, hubo un equipo uno de los grandes de Perú que... ¿El año pasado ya? El año antepasado, el año pasado. Este no fue el que le apagó la luz, no, ese fue el equipo... También, a Universitario. Ajá, por eso ellos no pueden jugar el torneo... ¿El Estadio Matute? Sí, no pueden jugar en Matute el torneo local. Pero juegan la Copa. Claro, porque la finalísima... Sí. Universitario le ganó y apagaron las luces. Le apagaron las luces. Sí. Alianza tenía que descender, dice aquí Rodolfo. Okay. Está Ariel. Sí. Tenía que descender. Bueno, particularidad. Aparte de ellos deben tener el envión de Universitario ayer. Como que están... La presión, ¿verdad? El TAS le salvó. Vaya a saber qué sucedió ahí y Alianza. Pero tendría que haber perdido después de 82 años la categoría en el 2020. Perú tiene otra misma filosofía, sí, ¿no? Son todos... Sí. Sospechosos. Edgar, ya hablamos de Triqui. Ayer estaba en la cancha de Libertad, en el 2-0 ya seguramente vos estabas pensando qué pasaba con Triqui, ¿verdad? Sí, inclusive con Fabio tratamos así cuando permitía algún descanso en el partido Fluminense, el de Triqui, el penal que ya veíamos si era o no, porque realmente en el 2-0 terminó el partido porque el equipo de Táchira tuvo cierto orden, oposición, se motivó cuando el partido estaba 0-0, después no tuvo nada para salir a buscar la posibilidad del empate. Es más, Libertad después en el 2-0 o el 3-0 empezó a tocar y ni siquiera le presionaban. Es como el equipo se le vio muy muy impotente, con muy poca capacidad de mitad de cancha para arriba. Que yo recuerdo una jugada de gol, fue un remate que sacó de media distancia el arquero Morini, que casi fue al centro. Después en el 0-0. Después el segundo fue en el 3-0. Sí. Que ya sobre la recta final. Poco nada, o sea, uno no vio un mano a mano, por ejemplo, contra Morini. Yo muy poco vi del partido, pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó anoche, vamos a hablar de la Champions también, que embelezó ayer al mundo, ¿verdad? Al mundo entero, porque fue la tarde ayer en los partidos de la Champions. Vamos contigo, Edgar.
Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad de precio y calidad. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugón.py y @recetas Nestlé.py. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor y para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco. En cualquiera de sus sabores vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. 12:52. Ayer, Dani, hablamos de Huachipato, gran sorpresa. Racing de Montevideo, sorpresa. Después, ¿qué otra sorpresa también hubo? Bueno, lo de... Creo que fueron las dos sorpresas. Las dos sorpresas grandes, ¿verdad? Sí. Lo de Huachipato, porque lo deja Gremio con 0, ¿eh? Ese es el grupo donde está Estudiantes, que ayer perdía también y lo dio vuelta con mucho oficio. Claro, fíjate que el partido de La Plata arranca con el expulsado de Strongest, igual el equipo boliviano se pone en ventaja, sí. Y en ese momento como que era el mundo del revés. Perdían Estudiantes y Gremio, sí. Equipos recontra coperos y los favoritos a pasar, y en ese momento el grupo estaba con Huachipato y Strongest en zona de clasificación, como que Estudiantes después medio normalizó. Porque Estudiantes creo que empató en Chile, ¿no? Empató en Chile, claro. O sea, se había... Mira que dentro de todo, o sea, que Strongest le gane a Gremio, no, para mí no entra en la categoría de sorpresa. En La Paz. Claro, en La Paz y en una primera fecha. Claro. Gremio priorizaba el tema de su gauchón. Sí. Pero lo de ayer sí. O sea, ya es como que los brasileños en la segunda fecha dicen, bueno, ya terminó nuestro estadual, ahora nos metemos. Por eso creo que lo de Huachipato fue la sorpresa, La sorpresa. Y en Sudamericana lo de Racing de Montevideo. Javier Sanguinetti dirige al Huachipato, nos dice Nelson González, gracias. Javier Sanguinetti, que estuvo en Luqueño. Y ahí 2 siglos otro, ¿eh? Claro, y ahí está Cris Martínez. ¿En Huachipato? Sí. Ahí hay un empresario que lleva jugadores de ese club, un paraguayo chileno. Okay. Siempre tiene Huachipato sus jugadores. ¿Quién transmite el partido esta noche? Estamos con Bruno, con Dani, con todos los compañeros. Para esta noche,
Hoy el tema de Copa, Sol y Luqueño Sanguinetti, gracias Rodolfo, sí, Sol de América, exactamente. Fue la puerta de apertura para que venga el fútbol paraguayo. Ahora Huachipato, qué triunfazo consiguió, realmente, porque Gremio con todo su público, equipo titular, queriendo recuperarse de la caída en La Paz, todos juntos, y ganó 2-0 y lo dejó muy mal parado al Gremio de Porto Alegre, que es la sorpresa de la Copa hasta ahora. Estamos con Oscar Chiquito Jiménez, que ayer estuvo en la Bombonera. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ayer vimos todo el partido. Felicidades a todo el plantel por la muy buena imagen, por haber hecho que la Bombonera entera esté pidiendo hora. He estado cerca del empate. Sentían que estaban muy cerca del empate, ¿verdad, Chiquito? Sí, no, gracias, y la verdad que sí, también felicitar al club, al presidente, al profe, a todo el equipo que como vos decías ayer, en una cancha que no es tan fácil, en una cancha que primera vez también conocí, qué hermoso es, la verdad, una sensación única estar ahí adentro, y así como vos decís, creo que también para mí esos 2 penales podían ser cobrados fácilmente también, pero bueno, no quiero ser, le tuvimos ahí hasta el final peleando y creando situaciones, y la verdad, como se suele decir, cuando se pierde de esta forma tiene otra sensación, ¿verdad? ¿Qué te llamó más la atención de la Bombonera, Oscar? ¿La gente, la cercanía, la tribuna? ¿Qué te gustó decir que disfrutaste un poco? No, claro, la gente, el estadio es otra cosa, la verdad. Todo eso, todo lo que, el marco que hace que sea el show de la Bombonera es diferente, es única también. Toda esa gente cuando se ponen a gritar es una locura. Ayer en la revisión VAR de la mano de Advíncula, todos los jugadores de Boca se fueron atrás del árbitro. ¿A ustedes no le dejaron acercarse? No, pero eso te digo, no es fácil jugar en ese estadio con toda esa gente. Se le notó también al árbitro que el arquero también, cada pelota tardaba muchísimo para salir, hacían pasar muchas horas y el árbitro le dejaba hacer todo lo que ellos querían, y también no creo que se anima a cobrar un penal ahí, y que un club, como le tildan y como decían, un club chico y de barrio, que le empaten cobrando un penal, ¿verdad? Eso es lo que yo noté también, porque dejaba mucho, y bueno, porque para mí que era cobrable ese, o si no el penal también que le hacen a Raya, que le chocan hacia atrás, ¿verdad? Sí, estamos con Dani aquí, con Ariel, los compañeros, y estamos sintiendo, porque yo tuve el mismo pensamiento que vos. Yo dije, a la pucha, cuando vi la mano, me llamó la atención incluso que el VAR le llame. Sí, cuando le llamó el VAR tuve esperanza, pero después cuando el árbitro ya comenzó a dudar, me parece que ya y encontraron una falta en ataque. ¿Te dijo eso el árbitro? Porque se escucha bien después en el VAR, Oscar. No. ¿Te dijo el árbitro inmediatamente que hubo falta en ataque cuando ustedes van a reclamarle? No, y al final cuando ya decía, nomás dice que durante por el VAR vio la falta de Juan Vera, que para mí, que las veces que veo así de frente, él intenta adelantarse y poner el pie adelante, para mí que en ningún momento le empuja atrás. Pero bueno, ya como te digo, no se animó a cobrar ese penal porque no quiso, no, porque para mí que bien podía cobrar, porque el VAR, si le está llamando, le está dando esa opción a él para que él decida, ¿verdad? Pero claro. Pero bueno, ya pasó, la verdad, como dijiste, felicitar al equipo, al club por el lugar donde estuvo anoche, lo que se vivió ahí, y como dijiste, perder de esa forma es bueno, ¿verdad? Una sensación rara seguramente para todos tus compañeros del estadio, que es un estadio mítico, escenario de tantas finales, enfrente a una figura mundial, ¿no? Como Cavani, que paseó su fútbol a nivel europeo, a nivel mundial. Sensaciones muy raras seguramente vivieron, Oscar. Sí, no, todo, la verdad, como yo te dije también, yo también tuve eso que vos estás diciendo, y seguramente todos mis compañeros también,
no solo Cavani, también estaba Marco Rojo también, que estuvo en Manchester, estaba el arquero también de ellos. Y Romero. Porque la sensación es, seguramente vos alguna vez le viste el Manchester a Rojo, a Cavani, y un día para otro te le está enfrentando. No, y hace 2 años estábamos en la intermedia, ¿verdad? Acá, y eso también es muy lindo, porque estábamos en la intermedia y venimos ahí otra vez, y en un año hicimos lo que hicimos el año pasado, y hoy, este año jugando Copa Libertadores y ahora Sudamericana, y como vos decís, la vez pasada fue Arturo Vidal y ahora con Cavani, con Rojo, y en ese estadio que tiene mucha historia, ¿verdad? La verdad es un sueño cumplido realmente de la mayoría ahí del club, del plantel, y nada, se disfrutó. Lastimosamente queríamos sacar el empate por lo menos de cómo se estaba dando el partido, y no quiso entrar otra vez esa pelota al final, pero como decía, que esa sensación de que Boca estaba haciendo pasar horas, pidió horas, la gente le presionaba también, y se le notó al árbitro también ahí preocupado viendo qué hacer, porque para mí que le faltó un poco de personalidad en muchas jugadas. Sí, de hecho, cuando pitó el final el árbitro, el técnico de Boca lo metió ahí puñito diciendo, o sea, ganamos, un poco de alivio. Como miraba la hora el técnico de Boca, cada rato. Claro, y hay una donde creo que inclusive Arruba te reclama que vos podrías haber descargado, pero hacer una individual de lo que pudo haber sido un contragolpe, Oscar, ya no me acuerdo más, la verdad. Sí, yo creo que le reclamó por el penal de Tommy, creo que fue esa jugada, parece, pero no me acuerdo. Sí. Pero es así, como voy a decir, para mí la sensación de los últimos 10 minutos era donde Romero hacía pasar casi 45 segundos en cada salida para Boca, y el árbitro ni la apuraba. Después se echaban, hacía pasar horas, se quedaron uno menos, y la sensación era que parecía que llegamos a ese empate, ¿verdad? Pero bueno, no fue así. La verdad que sí se disfrutó por donde estuvo hoy en día Trinidense. La verdad, de ese lado sí contento. Capaz el resultado no fue tanto, pero como te dije, se perdió con la frente en alta, ¿verdad? Y siguiendo un poco con el hilo de lo que ha sido la vivencia, la experiencia, ¿cómo fue el post partido con el tema del intercambio o de las camisetas? ¿Los muchachos, vos pudieron conseguir alguna o cómo vino la mano? Sí, obviamente se pidió mucha camiseta, pero a veces es raro, no sé por qué no quieren dar o qué, yo la camiseta o algo así, pero creo que 2, 3 por ahí tuvimos la oportunidad de llevarnos una. Yo me incluyo porque hablé con Cavani también y con Advíncula, pero con Cavani volví a cruzarme en el doping y ahí aproveché y me quité una foto con él ahí, y también intercambiamos la camiseta ahí adentro. Así que tenemos la camiseta de Cavani, además la foto. La vez pasada también traje la de Vidal y ahora la de Cavani, la verdad. Bueno, déjale algo a los compañeros, chiquito. Algo lindo. No, y por eso te digo, justo coincidí en doping, eso es la suerte, porque a veces pues te dicen como dijeron Romero, Advíncula, algunos te mando allá en el vestuario, pero esa ya es historia. Si no te dan ahí, ese es el vestuario, ya difícilmente se consigue, ¿verdad? Y más todavía si no se da un resultado positivo para ellos, menos que en eso. Pero bueno, ayer la verdad eso también me sorprendió, que sería lindo, que ellos sabían a quién enfrentaba, que tiren ahí una 12, 13 remeras para cada uno ahí de cada jugador, estaría lindo, pero bueno. Yo conseguí la mía, gracias a Dios me tocó el doping y coincidí con Cavani ahí, y nada, son momentos que quedan para el recuerdo, ¿verdad? Acá estamos viendo tu foto, Chiquito Jiménez, alto también Cavani, chiquito, ¿eh? Sí, tiene flaquito, así ligero, alto. También se para un poquito de punta de pie nomás, iba. Sí, porque mirá que vos tenés 1,95 m. Sí, 1,95 m. Vos sabés que cuando entraste ayer y cuando entraste en Santiago con Colo-Colo, tu estatura, tu forma de jugar llama mucho la atención, y tener la cámara siempre. ¿Vos viste los partidos después en diferido? Sí, suelo ver, y la gente mismo me dice, no, y al llegar al aeropuerto también me decían ahí que capaz se daba el empate, o que si ingresaba un poquito antes y estas cosas, pero son momentos de partido, y a veces uno siempre quiere entrar bien, hacer bien las cosas, y a veces esa pelota no se te queda o rebota lejos, cosas así, ¿verdad? Pero ayer había esa sensación de que entré bien, que estaba ganando la pelota, que estaba echando, que generamos situaciones de gol, pero a veces no quiere entrar, ¿verdad? Sí, no, porque ayer cuando viene el gol de Boca, después viene un momento crítico, se desordena Trinidense, y Boca pudo haber hecho un segundo gol, pero después los últimos minutos lo metieron adentro. Te pregunto, Oscar,
si era penal ahí sobre la hora, ¿quién le pegaba? Y yo soy el penalero, pero el último penal que me tocó errar, me atajó Espino, la Nacional, en nuestra cancha, y estaba chutando César, que venía convirtiendo. Le pegó muy bien César la otra vez contra Cerro. Obviamente, por respeto, porque tengo respeto, o sea, yo soy el penalero, pero por respeto a que yo erré el último y él viene convirtiendo, le iba a consultar él si quería chutar, le daba, ¿verdad? Y si no, agarraba y chutaba yo, que iba a ser un lindo penal, ¿verdad? ¿Sabes cómo vendíamos el penal Chiquito Jiménez contra Chiquito Romero? Sí, iba a estar lindo. Por eso le consulté a César. César me dijo que tenía ganas. Si tenía ganas, él pateaba. Pero si me dudaba, agarraba yo. Bueno, estupendo, Oscar. Realmente sí, robas mucha cámara porque le llama la atención a quienes están a la cargo de la transmisión. La estatura, el juego. Porque ayer tuviste una muy hábil cuando desbordaste a la izquierda. Creo que ahí se lesiona el jugador de Boca, ¿verdad? Ahí. Sí, ahí se desgarra. Se desgarró el central ese. Muy el autor del gol, y es más, ellos hasta pasaron al víncula como central. Hasta ese sufrimiento tuvieron de repente de cómo aguantaron el partido. Así que felicidades de vuelta, Oscar, para vos, para todo el plantel, para Norman, porque realmente el resultado no fue, pero ayer Trinidad tuvo en todo el continente y lo metió a Boca contra su barco en el final, y eso se valora mucho. Gracias, Oscar. Sí, no, así mismo, como decir, felicitar al club, al presidente también, a todos mis compañeros, y como decir, todo el mundo estuvo, y encima se escuchó varios comentarios que podía ser que Boca no volé, que esto, que el club está mal ahora en el torneo local, y así un poco de esa cosita se escuchaba, pero en la cancha somos 11, ayer demostramos que podíamos más, y bueno, ojalá Dios quiera que la otra semana empecemos a sumar en Copa y tratar de sumar acá los partidos locales que nos tocan, ahora que Boca también tiene que venir acá. Gracias, Oscar. Éxito cuando quieran, a la hora de Oscar Chiquito Jiménez, marketinero, sí, la otra vez los chilenos estaban todos locos con él, y ayer también, aparte de buen jugador, ¿verdad? Y convengamos, Federico, que el trámite le ayudó a Chiquito. ¿A qué voy? No eran partidos ya liquidados. No. Colo-Colo termina pidiendo la hora en Santiago, Boca termina pidiendo la hora. Dramáticos. Y en el otro equipo aparece Uriarte. Entonces, como sí, que, porque entra ahí en la recta final, todos están diciendo, este lo metió, ahora algo va a pasar. Y yo creo que eso ayudaba, porque yo me acuerdo cómo estaban los chilenos y ayer los argentinos lo mismo. También. Bueno, lo de Triqui, vamos a escuchar el audio después de lo de Edgar, por supuesto. 13:06. Hoy hay servicios que cumplir, Ariel. ¿El hombre de los servicios dónde debe estar? ¿En Sajonia? Cierto. Allí con el flequillo que tenía. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos a @Inverfin. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Lactolanda, gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás
pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. En este mes de abril, ven a Sueñolar y renova tu descanso. Sueñolar. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar, Primus, Ferrun y Sonus te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Falta muy poco para unirnos y celebrar cada gol de la selección paraguaya. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tenemos el diálogo bar, Ovalito, de el partido entre Boca y Trinidense. Hay una jugada que no se le dio mucha importancia tampoco. En la foto aparece mucho más, ¿verdad? El agarrón contra De la Cruz, cuando iba ingresando a la derecha del área. Y después la mano, ¿verdad? Que es la que se revisó, la que cambió los rostros en la Bombonera. Me decís cuando tengamos, y mientras venimos con Edgar. Paga a través del POS de Inelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS de Inelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hacelo diferente con Dinelco. Si el wifi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la Motobuller que va con vos, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Motobuller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Audio Bar jugaba a mano de Advíncula, Boca Trinidense. Copa Conmebol Sudamericana 2024. Partido Boca Juniors versus Sportivo Trinidense. En el minuto 83, en una disputa por el balón entre dos jugadores en el área del equipo azul y amarillo, se produce una acción de posible mano. El árbitro deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas, identifica una falta del atacante y producto de esta infracción, el jugador defensor toca el balón con la mano, por lo cual el VAR recomienda una revisión en campo. El árbitro, al revisar las imágenes en el monitor, decide sancionar tiro libre directo a favor del equipo defensor. A continuación, los audios y videos del VAR. ¡Suelto! ¡Suelto! Primero, cabeza blanco. Delantero. Cabeza blanco. Posible No, mano no hay azul. nada, no hay nada. No, no. Perfecto, voy a mirar aquí. Despejo. ¿Cuándo pasa? No. Ahí quita. Dale adelante. No hay nada. Sale el centro, tengo la cabeza del blanco, pega en la mano de Advíncula que está ampliando el volumen, pero me parece que el brazo es por producto de la falta, producto de la falta que le hace el jugador blanco, por eso abre el brazo. Me parece que puede ser sancionable,
pero siempre es producto del desplazamiento del jugador blanco. ¿La tiene o no? ¿Retardo? No, que no reanuda. Retarda, estamos chequeando la situación del área. No vi ninguna infracción, nada. Una posible mano. Mira, a mí me parece que es sancionable porque está el brazo ampliando, pero claramente tengo una falta del jugador anterior, blanco, claro, ¿cierto? Sí. Ahí está repitiendo. Se la va a mostrar, le va a Claro. mostrar la mano de Advíncula, pero con la falta previa a favor Hay de un Boca. golpe antes de la mano, sí. Gustavo, te recomiendo Field Review. Chequea la mano y previo a eso hay una falta sobre Advíncula. Está la mano, pero previo a eso está la falta. Dale adelante, para hacerle la mano, en la mano, en la mano. Tranquilo. Ahí tengo la mano que está ampliando el volumen, pero es producto de la infracción que le realiza el jugador blanco. Dale, largalo. Ahí veo, abajo hay un contacto y también lo carga arriba. Correcto, correcto, lo carga, lo golpea abajo y lo carga arriba. Ahora se puede. Estoy con falta a favor de la defensa. Perfecto, Gustavo, totalmente de acuerdo. Falta a favor de Boca. Bueno, está la aplicación sancionable, pero arranca con la falta. Y que la falta ya desvirtuó todo. ¿De veras? Sí, desvirtuó todo. Yo entiendo el porqué, pero siempre voy al tema del espíritu futbolero. ¿Para qué lo llamó? ¿Verdad? Sí, el mismo O sea, pensaba, ¿verdad? él mismo dice, descubrí algo, pero esto es inválido porque antes pasó esto. ¿Para qué le llamas? Así mismo. Si Porque por allí, para mí era mal la de si la por Cruz. allí para el árbitro no era falta, Era qué sé la yo, norma de la era Cruz. Claro, Camiseta, que por allí brazo. diga, la verdad que para mí esto no fue falta, es mano, penal. O sea, ¿verdad? no sé, salvo que haya un plus por llamar o tengan que pasar el tema de... Porque él mismo no creía en su propia percepción de la Claro. jugada. Digo, bueno, se la doy a ver si opina igual que yo. Claro. Pero como decís, él le llamó ya condicionando la mano a una eventual falta en ofensiva. Yo te hubiera entendido si, por ejemplo, el VAR dice, uy, acá hay una mano, fulano venía a revisar, y mientras, fíjate si no, o sea, que el árbitro le diga, ah, sí, tenés razón, perfecto. Claro. Pero acá escuchando el audio, o sea, por eso uno agradece de que se divulguen los audios, como que ¿sabes que el del VAR demasiado quería demostrar que sabía mucho? Porque le dice, mira, acá yo veo una mano, y cuando digo sé por qué es, si el árbitro en cancha le hubiera dicho, sí, vi la mano, pero para mí no pasaba nada. Pero acá le dice, mira, hubo una mano porque el árbitro le dice, yo no veo falta, yo no vi nada. Pero al final le llama y la conclusión es que le termina cobrando una faltita. Y allí, repito, o sea, cada vez que uno ve, para uno puede parecer que no, pero lo otro, o que sí. Pero a mí lo que me llamó la atención, después de escuchar el audio, es ¿para qué le llamó? Si ya el que, entre comillas, descubrió, sentenció... Y no estaba seguro. Porque no, pero... si salía el Tejera es el árbitro, uruguayo. El chileno Lara es en el VAR. Capaz Tejera podría... Un momentito, esto no es falta, es penal. Podría haber cambiado, ¿verdad? Que iba a ser muy difícil, Sí, ya sí. acá contamos, para que le cobren a un equipo chico, en un estadio como la Bombonera. Sí, la Boca sí, ¿verdad? Tiene que Sobre ser la hora. Sí. Yo hasta coloco esos elementos para decir, ¿para qué le llamás? O sea, Sí. cuando... No sé si él quería una especie de suspenso o mostrar que estaban trabajando en el VAR, pero a mí no me cerró que le haya llamado el VAR al árbitro. Sí, no, tenés razón. Al escuchar el VAR, es como que uno pensaba que estaba convencido y que lo invitó al árbitro y el árbitro dijo que no, pero él ya tenía juzgada la acción. Y la de la Cruz, que no se repitió mucho y que no hubo llamado, porque ahí sí que me parece que ahí no había otra cosa que sancionar penal. Es más, en la si transmisión, llamaban. tanto el relator como el comentarista dicen, y no sé en qué momento le soltó. Sí. Como que, viste que en cancha hay jugada donde después la televisión distorsiona, o sea, la televisión elige qué jugada Sí. quiere que se comente más. Pero ahí era, y como que hubo una especie de alivio de decir, parece que lo soltó en el momento justo. Sí, y hay un par de fotos en Olé y compañía donde está el tema de el agarrón. O sea, en la foto parece más todavía, pero la imagen, que fue solamente una, de un ángulo agarrado del piso, se ve bien el agarrón y el desplazamiento. A De la Cruz, que hizo un muy buen partido, ¿no? El arquero Zamudio, De la Cruz, Romero, del Valle, también muy bien. Wildo Alonso, mira quién está ahí.
El hincha opina. Entonces, que sabes que se fue a hacer a Ecuador. Le trató de pecho frío a Marini. ¿A quién? A Marini, en el hincha opina. ¿Por qué? Porque no se va nunca a la cancha. Y por eso, supuestamente. Sí, no deja de tener. Marini hincha de teclado también, ¿verdad? Se ha convertido. Tarde nublada, Ariel. ¿Vos te vas a la cancha hoy? No. ¿Va a quedar en tu casa nomás? Voy a ir por la tele. A la cancha, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por el tema de la comodidad? Pero viste que últimamente pues la acreditación, no solamente el carnet del círculo, es limitada a la cantidad de periodistas. Yo creo ¿En serio? Sí, no es que vos tenés un carnet y ya entras, sino que se registra todo. Y Libertadores más... y local también, ¿no? Últimamente ya se... Sí. Porque hoy es para ir temprano. Sí. Pero me gusta ver en la tele tranquilo. Y claro, la repetición. Claro, pues enganchar justo con lo de la Champions también, ¿no? También, ¿cierto? El tema, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste? Para ver. Para ver un partido, no del laburo. No me acuerdo. De Cerro no me acuerdo. No, en Yo serio. te pregunté de forma general y me Sí, salió, pero como que estamos hablando de Cerro ahí, No, me acuerdo. Porque vos que era que dijiste... Yo me fui en Gradería Norte del partido Paraguay-Venezuela. Hice la previa y después, ¿viste? Paraguay-Venezuela cuando perdimos acá, sí. Me fui a Gradería Norte porque era limitada la cantidad y yo no pude entrar como periodista. Entonces compré una gradería y me fui a Norte. No, pero está bien. Pero lo que quiero decir es, vos te fuiste a trabajar y después te fuiste. Yo te digo, podés quedarte nomás. De moto propio. Claro, o sea, vos por ejemplo, vos solés hacer las previas de los clásicos, vos no te quedas. No. Pero voy nomás a ¿cuál fue la última vez que vos, moto propio, dijiste? Yo a este partido me quedé, no tenés ni previa, yo me fui a ver, ¿sabes cuál? Que le llevaba a mi viejo, el General Caballero Independiente. Sí, ese me acuerdo. En Cancha Olimpia. Me fui como espectador. ¿Es el último? El último, sí. Relax. Después de mucho tiempo, ¿eh? Sí. Creo que el último, antes de ese había sido Independiente Nacional, el equipo de Holland. Yo me acuerdo de los 2000... dos partidos porque justamente nosotros teníamos transmisión. Claro. Él está ahora con Independiente. Sí, yo creo que fueron los últimos dos que me fui. Por ejemplo, la otra vez me quería ir a ver Luqueño Racing. Porque era un buen horario, pero tuve que grabar el quincho. Pero realmente es toda una sensación de irte como espectador. Sin haber, como dice Dani, participado de previa. Claro. De tu casa. Y es otra sensación, porque uno no está tensionado por el trabajo, sino que vivís como un aficionado más, con la tranquilidad de hasta te puedes esperar una jugada y no pasa nada si te perdés, porque de verdad, porque no estás al aire, sí. Claro, por más que no le guste Orteguita, puedes estar mirando tu teléfono. Claro, no le gusta Orteguita. Sí. Bueno, ya estamos. A full la lluvia en Ñembuino, dice Nacho Cabo. Y Nelson González dice a full en Luque. Luque en Ñembú. Demasiado limitado ahora, dice Walter Abinau. El tema de las acreditaciones, ¿sí? Después de la pandemia apareció eso, está Johnny González. Hoy práctica a puerta abierta en Olimpia. ¿Qué tal, Johnny? A ver, Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo está, Johnny? Bien, señor. Pasa que puse en mute el teléfono y me olvidé. No es culpa correspondiente. No es culpa del amigo Obi Cáceres. No, yo ni insinué tampoco alguna culpabilidad de Obi. No, siempre se le quiere culpar al operador, pero esta vez la culpa fue totalmente mía, mi querido Federico. Está bien. Johnny, hoy estaba siguiendo tu reporte, lo decíamos a la mañana. Practicó nuevamente normalmente Capazo, ¿verdad? Sí, ya se acopló Capazo, no así Facundo Bruera. Esto significa, Federico, que Olimpia va a tener, aunque con Capazo titular, Barreto y Benítez iban a la banca de expectativa. Imagino que Barreto y Capazo serán los suplentes en el partido contra Tacuary el próximo sábado y Benítez. En el equipo titular hay que aguardar todavía a Richard Ortiz por 10 a 12 días. El lateral izquierdo, Fernando Román, sigue en proceso de recuperación pubalgia, al igual que Manuel Romero. Uno dice, bueno, ¿en qué momento se lesiona? O ya llegó de esa forma, porque él llegó en enero. Para lo que fue el arranque del campeonato, habló de Fernando Román y está con esta situación, con esta dolencia. Matías Vera, otro que también estuvo fuera del partido anterior. Y la gente, la consulta generalizada, ¿qué pasa con Parzajuk? El delantero seguirá al margen por algunos días, pero me parece que para la próxima fecha ya el delantero olímpico estará a disposición de Martín Palermo. Bueno, entonces para vos se mantiene
Benítez en la defensa y no hay ni un... ¿observaste qué parte del entrenamiento, Johnny? Sí, pero 20 minutos, Federico. 7:30 hasta las 30 minutos aproximadamente, pero los primeros 30 minutos son entrenamientos y el famoso yaguaí, trote alrededor del campo de juego, diálogo del cuerpo técnico, y después ya tuvimos que dejar el escenario para que ellos se puedan empezar a trabajar en la parte táctica o un poco de fútbol que ha ordenado hoy Martín Palermo. ¿Y lo viste a Rúa? Sí, Arrua. Pero así como te digo, Federico, no vimos qué hizo Arrua. Si recibió indicación del técnico, si practicó si hizo práctica futbolística. Yo me juego, Federico, que va a ser el mismo equipo. Eso significa Arrua otra vez en la banca de expectativa. Y el mismo dibujo del 9 que va a ser Aarón y por detrás de Páez con Derlis y Prato. Exactamente. La semana pasada Daniel decía va a arrancar Prato por derecha en el pitazo inicial del árbitro, Prato por derecha, Derlis por el sector izquierdo. Ocurrió lo contrario. Derlis en el pitazo inicial fue el diestro, por el sector izquierdo estuvo Prato, pero después iban cambiando permanentemente. Me parece que Prato termina jugando como extremo por derecha y Derlis un poco más tirado por el sector izquierdo. Y allí parece que... Es que esos son los perfiles más naturales. O sea, a Derlis le gusta el enganche hacia adentro. Sí. Y Prato se acomoda, ¿verdad? Y fíjate, el gol anulado a Prato también está justamente en esa posición. Y allí hizo el gol contra General Caballero del pase de Arrua. Como que él se siente más cómodo desde ese lado, pero yo creo que tiene más que ver con lo de Derlis. O sea, Derlis quiere arrancar desde la izquierda. Sí. Y aquella vez, Daniel, el pase fue de Arrua. Claro, contra General. Analizábamos con algunos colegas esa situación y no fue un volante abierto por derecha, se metió por el medio y dio un pase perfecto para que pueda definir Prato en ese partido. Veremos si en algún momento se repite por lo menos la presencia de Arrua. En qué momento del partido contra Tacuarembó, porque hace bastante tiempo se lo consulta al técnico. Arrua, cuánto tiempo necesita, qué tiempo necesita para que él pueda ganar mayor cantidad de minutos, y la respuesta siempre es que es el equipo, algunos no quieren salir. En cada conferencia va justificando de por qué la ausencia de Arrua, el técnico Martín Palermo. Bueno, algo más, Johnny. ¿Cuándo es el viaje de Olimpia? El viaje al este del país será el viernes. Después del almuerzo hay un evento donde va a participar Martín Palermo. Seguramente van a socializar en las próximas horas en un local céntrico allí en el este del país. Imagino que el hincha Olimpia va a ser una verdadera fiesta con la presencia de Martín Palermo, un jugador allí firmando autógrafos, seguramente sacándose fotos con los hinchas del Olimpia. Y el sábado el partido... yo me juego más de 22.000 espectadores en el Antonio Aranda para lo que será el encuentro ante Tacuarembó. 30.000 guaraníes, zona de graderías, 60.000 plateas y preferencia 90.000 guaraníes. El sábado es a las 6 también, ¿verdad? De la tarde. 18, sí señor. ¿Después de cuánto Olimpia vuelve al este? Y el último partido fue contra Resistencia. Esa lesión de la... cuando se lesionó Gastón, sí. Y por primera vez, Daniel, Olimpia partido que perdió Olimpia, ¿verdad? 3-2 creo que perdió, ¿verdad? ¿Contra? Resistencia. 2-1 o fue empate. Olveira fue. Sí. Sí, perdió aquel partido Olimpia. Después Olimpia deambuló por Encarnación, tuvo más... ¿Qué deambuló? Y perdió más de lo que jugó allí, Daniel. Contra Trinidense. Después le ganó a Tacuarembó. Mira que le ganó a Tacuarembó y a Guaraní, Sí, pero ese partido de Guaraní me parece que... o vos te querés quedar bien con la gente del este, pues eso. No. A Encarnación deambuló y vuelve después, ¿cómo es? 22.000 personas... Sí, mira que con lo que está plantando bandera ya, No, pero con lo que dijo Juanma, fíjate que... No, Juanma hoy... pero Juanma dijo 20.000, o sea, Johnny como que quiere mandar mensaje, Olimpia mete más gente en Ciudad del Este... Juanma lo contrario. Que cierran la Libertadores. Entre los 20.000 y el mensaje que envió y... por eso. Se ganó toda la gente de Cerro. Johnny se hace el inocente, pero está tirando ahí su... No, Daniel no tiene nada de mensaje, al contrario, mi solidaridad con Juanma, uno tiene que tener su opinión, uno
tiene que tener postura. Vos te sentías muy identificado con Juanma, ¿verdad? En ese momento de ser vilipendiado. Sí, es mi propuesta, mi querido Es Daniel, que yo, claro, ustedes dos propusieron eso y como ya repito, no es descabellado, pero sí desde la metodología, aplicación, pero... Esa parte es discutible. No, por eso, pero me llamó nomás la atención cuando dijiste deambuló por Encarnación. ¿Vos tenés alguna solución, Johnny? No, mira que no pensé, Ariel, no pensé, tengo que ver, pero para mí a esa altura es Copa Sudamericana, para Olimpia. O sea, Johnny... Luchar por la copa que le falta a Cerro, podría ser la primera Copa Libertadores, o tal vez la primera Copa Internacional, tal vez también para Libertad, entonces ¿por qué no luchar? Después la forma, cómo se llega, ahí ya es discutible. Johnny, pues mira, te hago el mismo planteamiento que le hice a Juanma. Si vos tanto en el banco en vez de Julio Cáceres en aquella jornada, vos le ibas a decir a los muchachos, no vayan. Porque mira que si Olimpia hacía un gol más, no iba a la Sudamericana, iba a la Libertadores. Pero también podía recibir un gol y se quedaba fuera de todo. Claro. Por eso, pero bueno, al margen, citaste lo de Ciudad del Este, entonces, y yo en el cierre del 0-0 contra Sol, había metido porque... Si pregunto cuándo fue la última vez que Olimpia fue a Ciudad del Este de local, ahí sí que ya creo que el archivo va a tener... Es la primera vez, Daniel. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, sí. Bueno, por eso, porque famosos son los equipos chicos buscando una buena recaudación que no lograrían en Asunción, los que llevan a Olimpia, a Cerro, al interior, que ha sido el caso también de la Plaza de Encarnación. Pero yo creo que la dirigencia acertó y creo que también estaba... en mente que se podía dar esto, porque mira que decía este partido, Olimpia Tacuaré se jugaba en el Defensores. Este sábado a las 18. No pasábamos de 7,000. Sí. Y me parece, Daniel, otro punto más para decir ese número de 22,000. Hasta a lo mejor puedo quedar corto, ¿no? Está jugando de grande. Local. Ya está recibiendo reporte de la 107.1 de la ya está, mira, el negro dice, negro. Le esperamos a Johnny con asado y birra. Saludos por el negro. Estaremos por allí. Decía, Olimpia local, el socio solamente puede pagar un porcentaje en preferencia, después ingresa con su, por el hecho de ser socio en graderías y zona de plateas. Olimpia, la última vez fue contra Resistencia el año pasado, dirigía técnicamente al Olimpia Diego Aguirre. O sea que no es que se fue hace 3 meses y ahora está de retorno, entonces por allí el olimpista quiere ver al equipo, dependiendo del resultado, puede seguir luchando Olimpia por el campeonato, no está todo perdido, se puede todavía luchar, entonces son cuestiones que hay que aprovechar. Llevar un partido al interior del país, en Encarnación ya bajó esa asistencia en el partido contra Guaraní y ahora hay que recuperar la Plaza del Este. Bueno, aquí nos dice el amigo Félix de franjeado.com, Olimpia Santaní. Creo fue la última vez de Olimpia local, dice. El partido que recordamos con Dani la otra vez, de la consagración, 2019. El de la consagración. La última vez que Olimpia llevó un partido... Sí. Como local. Claro, porque hace poco también. Gracias, Félix. Hace poco también recordamos el partido de los 2 días. Claro. Que fue otro. Y. No, para mí que fue local Santaní, Federico. Yo no recuerdo Olimpia que llevaba un partido contra Santaní de local. Puede ser. No estoy de acuerdo con el amigo Félix. Bueno. Y ahora que por eso te pregunté, 3-2 fue ese partido. Sí, Santaní llevaba siempre a su escenario los partidos, pero ese era casi definitorio. Se llenaba la cancha. ¿Ese fue partido del título? Sí, no? Ese fue un partido postergado y que por la coyuntura, cuando se tenía que regularizar, o sea, sería el equivalente de este Libertad Nacional, que de repente se postergó y vos decís, ganando este partido es campeón, pero nosotros estuvimos en esa jornada. Porque yo me acuerdo que fue un miércoles, entre semana incluso. Acá dice ya otra persona de Santaní fue local esa vez. Sí. Incluso Olimpia tenía cierta empatía con Santaní, que me acuerdo una vez, y no me dejé mentir, Johnny. Una vez fueron a jugar a Santaní y compraron tipo un toldo. Exacto. Una carpa, ¿verdad?
Un vestuario móvil. Móvil, ya también montó Olimpia de Santander, o sea, había cierta... con el tema Zafán Sí, y sí, sí. compañía... Había feeling. Había mucho feeling y llevó Olimpia su propio vestuario móvil Sí, sí. a Santander en aquella ocasión, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Y de fue este en el año partido 2019. y este partido del Resistencia, por eso te preguntaban, y fue 3-2. ¿Sabe por qué me acuerdo? Y estaba viendo también los datos. Olimpia empieza ganando con un gol de Paiva, que ayer marcó en el Maracaná, después de que Zárate jugó de 2, de lateral derecho. Y te acordás acá en el relato uno dijo, parece Cafú y todo eso. Bueno, ese es el partido. ¿Sabes por qué? Porque después entra Bruera y hace el descuento. O sea, me pareció que fue un partido de muchos goles. La última vez que Olimpia fue a Ciudad del Este. Contra Reci. Claro, cuando se rompe Gastón Olvera. Claro, pero claro. fue 3-2 porque después estaba 3-1. Como si está extraña que lo usó... Y, esa de Olimpia, si no me y equivoco. después entró Bruera y medio que movió la estantería. Pero después se recordó mucho. Entró así que tarde. por primera vez el socio de Olimpia del Alto Paraná tendrá entonces su beneficio, ya que Olimpia por primera vez es local jugando allí en Ciudad del Este, Johnny. Sí, porque justamente, Daniel, tocábamos con algunos amigos, ¿qué tiene el socio del interior? Venir a la capital, o socio de allí de Encarnación, de Itapúa, ir a un partido a Encarnación, Ciudad del Este, de repente un equipo compra el espectáculo y lleva el partido, pero el socio casi nunca tiene esta posibilidad de solamente canjear e ingresar en forma directa. Si está diciendo que es la primera vez, o sea, mira qué histórico entonces. Y Cerro, yo no sé cuándo fue la última vez que fue de local en el interior. No, acá de Cerro y Olimpia, todo muy lindo con sus socios, eso, pero es recontra Asunción céntrico. Sí. No, Sí. Es una realidad. Acá lo que me dice Johnny Héctor Maciel de Ciudad Este, que nos escucha siempre, dice, nada de promociones por acá. Los organizadores anteriores por lo menos promocionaban en las radios locales, daban información del estadio para darle clima al partido, que sirva para el tema marketing, ¿verdad? Claro, pasa que el organizador seguramente, Federico, publicita, paga espacio en la radio, pero como es Olimpia, no necesita esa publicidad del partido. No, pero esto se refiere a como cuando iba a Olimpia antes. Que siempre No, pero lo que dice Johnny es que cuando Olimpia iba antes, Olimpia era visitante y había un promotor, había alguien local que necesitaba. No, por eso. Y acá lo que Olimpia dice, no, yo soy local. Vos sí que se mueve ya claro, solo. Claro. Sí que tenga que promocionar. 15 de julio de 2023 fue el partido Resistencia Olimpia en Ciudad del Este. 15 de julio. Gracias, Marce. Bueno, Johnny, entonces, ¿te animás a decir que va a ser el mismo equipo? Sí, Federico, de no ocurrir situaciones, por ejemplo, explota a Rubén en la práctica, hace un entrenamiento sensacional en la práctica de mañana, en el entrenamiento del viernes. Si no ocurre esa situación, Olimpia va a arrancar con Olveira, Espínola, Benítez, Salcedo y Velasco. Facundo Zavala. Velasco le salió por el de Nacional, el 8. El medio campo, Martínez, Gómez, Cardoso, Prato, Derlis y Aaron Paez. Bueno, acá los revendedores van a hacer su agosto, dice Cristian Gómez. No escribe mucho de Ciudad del Este. Una vergüenza, soy de Ciudad del Este y cuando fui a Asunción, 10.000 pagué una entrada a Gradería Libertadores y acá en Ciudad del Este cobran 30.000 torneo local. Y bueno, eso es más caro allá, ¿no? Enrique Villara nos dice, contra Cerro el gol de Adiosa fue la última vez. Me acuerdo bien porque fue la única vez que pude canjear entrada, dice. Ah, como socio canjeó una entrada. Puede ser. Puede ser, Claro, 2013, 2012. Clásico. 2013. Sí. 2013. Bueno, Johnny, hoy no te vas a la cancha. No, hoy tengo cobertura, Federico, en la Conmebol. Después voy a tratar de ver en algún lugar el partido de Cerro. Normalmente el partido central de un equipo paraguayo no miro, pero esta vez sí voy a ver cómo ¿No mirás? Ayer, por ejemplo, miré Boca.
Yo también miré Boca, debo admitir. O sea, miré Trinidense. Escucho al compañero que relata ayer, por ejemplo, lo escuché a Ariel y también miraba la televisión. Yo pensé en Ariel también y dije, cuando terminó 2-0, dije, acá seguramente el segundo tiempo lleva tarde más y estaba 0-0 y tenso en la bombonera del partido. Es más, cuando hizo el gol Boca dije, bueno, acá terminó todo y al final comenzaba lo mejor. ¿Qué dice acá? A ver un poco... no, esto no voy a leer. Johnny, claro que por TV fue todo este año, dice. No, tranquilo. Sí. Johnny, ayer te tocó, está últimamente, ¿cuál transmitiste vos la semana pasada de los partidos de Copa? Me tocó Ameliano Paranaense. 4. 4-1. Y ayer 4 de vuelta, ¿eh? 4-0, puede haber sido 5. Un muy buen equipo de Nacional los primeros minutos. No le permitió llegar hacia el arco de Anthony Silva, pero después se dio una falla, gol de Romero y allí se abrió todo. Lamentablemente para Nacional fue una goleada, pero este equipo de Corinthians, Federico, seguramente va a llegar muy lejos el equipo que dirige un tal Oliveira. Bruno Amorín, otro técnico, no sé quién. Yo estaba viendo, pero bastante joven, ¿eh? Bueno. Sí, un técnico portugués. Tiene un extremo por el sector izquierdo diestro, Wesley. Tiene un interno, Raniele, el argentino, hijo de paraguayos, Fausto Vera, muy buen volante central. Ese era de Argentino Junior y le costó bastante dinero a Corinthians, ¿eh? Exactamente. Alguien me parece que lo llamó de la asociación y dijo, quiero esperar a ver si no me llama Escalón y la escaloneta no aparece, entonces podría dar el sí, pero es un muy buen volante. Hay que esperar. Y bueno, Romero, Federico, mensaje para Garnero. Romero, como un segundo delantero, rindió. Sí, vos sabés que ayer yo estaba manejando, a esa hora estaba escuchando tu relato y el comentario de Darío, y estaba con el tema de, o sea, un equipo que de contragolpe te mata, ¿no? Porque creo que los 2 goles vinieron con Nacional intentando adelantarse y en pocos segundos pasa con mucha velocidad ya el ataque y adentro. Así estuvo lo de Corinthians. Nacional puso livianitos, pero no pasó nada. Después lo metió a Arévalo, el centro delantero Sinese. Arévalo Sinese fue expulsado y allí murió todo. Bueno, Johnny, dice... ¿Quién es el 9-9 en Olimpia? Pregunta. Y ahora va a jugar el chico de vuelta. Aaron Paez. Zurdo, el grande. Uno lo vio, Federico, en aquel partido contra Nacional, en cancha Nacional, cuando Nacional ganó 1-0, gol de Matías Martínez. Allí él arrancó y fue muy criticado, no podía parar una pelota, pero ese partido Olimpia también fue muy malo, nada para sacar de ese encuentro. Sin embargo, lo prepararon, retornó muy bien en ese partido porque él ya había debutado contra el 12 en el campeonato Apertura del año pasado y ahora sí me parece que ya es pinta para ser jugador de primera ya en forma consecutiva. Bueno, gracias a Larru, que es una tuitera de Olimpia de mucho tiempo, me pone, sí hay atractivos. Además estarán en campo los chicos del campus Olimpia Ciudad del Este el sábado. Lastimosamente la gente solo busca quejarse de repente. Y dice, por ejemplo, esto Johnny, en la invitación del flyer, atención Olimpista de Ciudad del Este, le esperamos en el Lago Shopping. Sí. Martes 9, miércoles 10 de abril. Atención al socio, productos oficiales del Olimpia Store y muchas sorpresas más. Mirá, en el Shopping Lago. Rigay Brasil, 11 de abril, viernes, entrada free para socios olimpistas. Sector Olimpia, foto con jugadores y captación de socios. Esto es en... el Lago Shopping. El viernes... hay jueves también, Sector Olimpia, foto con trofeo, por ejemplo, en un karaoke, foto con trofeo, un show de regalo por nuevos socios, y dice captación de nuevos socios, jueves 11, viernes 12, Kilkenny del Lago, Kilkenny, ahí está, un olimpista oficial, bueno, están estos eventos en pubs, en locales allí entonces, para captación de socios y para merchandising, para
tener la foto con algunos jugadores. Y vos decías que Palermo va a estar en algún lugar también promocionando, ¿verdad? El viernes, Federico, creo que de 18 a 19:30 aproximadamente, porque tiene que participar en la cena con el plantel, cena en forma liviana ese viernes, entonces estará el hincha Olimpia, el que se quiera hacer socio, estará allí Martín Palermo, me imagino, con algún futbolista representativo. No extrañaría, por ejemplo, que pueda aparecer Derlis en ese encuentro con los Alto Paranaenses el próximo viernes. Bueno, para cerrar, Johnny, el DT de Corinthians fue el DT de Cuiabá, que dirigía a Pita, nos dice el doctor Fernando Codas. Hablando un poquito del joven DT que vimos ayer de Corinthians. Sí, gracias, doctor Codas. Gracias, doctor, gracias. Está acertando siempre el doctor. ¿Cómo? Está acertando siempre el doctor. Está, después de muchos actos fallidos, realmente se enderezó. Lo mejor, doctor, fue lo de Capazo. Cuando todos apuntábamos a otro jugador, ¿cómo se llamaba el jugador? Suso. Hasta la biografía, la parentela de Suso, árbol genealógico, ya averiguaron los muchachos y era Capazo. Ese fue un acierto del doctor Coda, que ve sitios, algunos son muy fakes, ¿verdad?, de brasileños, pero otros son reales, y lo de Capazo era real. Gracias, doctor Coda, gracias. Johnny, cerramos. Hasta cada momento, sí. ¿Se vienen los servicios? Sí, señor. Por favor, Edgar y Ariel, en esta parte de la programación. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más. Ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. En Pen Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. Pen Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En la noticia destacada resaltamos que la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó Asunción como sede de la final de la Copa Sudamericana, lo cual se va a repetir después de 5 años. Había sido en el 2019 la primera final de la Sudamericana aquí en nuestra capital, con el enfrentamiento entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe. Por otra parte, charlamos con Anderson López, colega de Perú, sobre la actualidad de Alianza Lima y el equipo que prepara el conjunto peruano para el partido de las 18 frente al Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América. Cerro Porteño no es, digamos, el Cerro Porteño de hace 3 o 4 temporadas, ¿no? Pero cuando es Copa Libertadores sabemos que es uno de los equipos históricos, ¿no? Pero Alianza Lima no ha sido una buena temporada, digamos, en el tema de fútbol o el tema de sistema que pueda tener el técnico Restrepo, el colombiano que ha llegado esta temporada. No ha sido la mejor, pero una base del equipo por lo menos está consiguiendo, ¿no? Tratando de buscar siempre esa línea de 3 en el fondo, ¿no? Que ha estado jugando y sacando resultados. Los hinchas, digamos, sí está sumando, pero la molestia es que no termina jugando bien, ¿no? No termina jugando bien Alianza Lima, salvo el rival que sea duro, el rival de altura, bueno, te digo aquí en el Perú, sea en el llano,
esto llama un poco a veces el fastidio, ¿no? de los hinchas del cuadro blanquiazul. Campos se va a mantener en el arco, la línea de 3 atrás, lo de Giovanni Ramos, Zambrano y Garcés. Va a entrar Marco Guamán, este joven que ha llegado esta temporada a Alianza Lima, Bolita de Sport Huancayo. Félix a la izquierda, en medio Jesús Castillo, Catrieres, Cabellos y Sebastián Rodríguez, y arriba Waterman, teniendo también como 9 a Kevin Serna, aunque podría variar ese 9, ¿no? Tendría a Waterman en banca y estaría Hernán Barcos. De ahí sale casi lo mismo, nomás que enfrentaron a Fluminense, ¿no? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Dentro de 1 hora y 10 minutos arrancan los otros 2 partidos que corresponden a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, PSG frente a Barcelona. Entre tanto, además de Cerro Porteño y Alianza Lima, hay más partidos para la jornada hoy de Copa Libertadores. Independiente del Valle, San Lorenzo a las 18. Atlético Mineiro, Rosario Central también a las 18. Peñarol, Caracas a las 20, Sao Paulo, Cobresal 20:30, Flamengo, Palestino 20:30 y Barcelona de Ecuador, Talleres de Córdoba a las 22. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Debido a la manifestación estudiantil, bloqueado el tránsito vehicular paraguayo independiente y 14 de mayo.
El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Cleg. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Federico. Bueno, cumplimos ya todo ya, ¿no? Sí, señor. Bien, nos encontramos a partir de las 5. Pero arrancamos la cobertura. Hoy una hora ancho, entonces. A diferencia de... Igual iba a pedir que sea 17:30. No, hoy se impone Cerro, está bien. No, claro, Copa Libertadores. Sí. Partido decisivo. Todo bien con tu rivalidad con... ¿verdad? Pero tampoco... No, ya protestaron la vez pasada porque es tan corta la previa y dicen media hora. Mínimo una hora. Bueno, Champions ayer. Qué lindo, ¿no? Y costaba hacer la transición. Después los dos partidos... Ve los partidos las 18, de las 20. La 18, sí, complicado. La 20 ya estaba más... Ya estaba más curtido. ¿Qué goles dimos ahora? Show de goles. O sea que era lo que acá suelo decirle con el tema de para dimensionar los golazos en el Bernabéu, el XG, que es el dato que te saca la calidad de las situaciones. Vos podrías haber llegado 20 veces, pero si las 20 fueron ocasiones de baja probabilidad, tenés un XG bajo. Y ayer el partido de estos dos, en teoría, ninguno debió marcar más de un gol. Y terminó, o sea, si sumás el XG de los dos, debió haber existido 2 goles. Y hubo 6. ¿Por qué? Porque fueron golazos. O sea, claro. ¿Cuál es la probabilidad que ese tiro de Bardiol, de Valverde, de Foden o de Bernardo Silva entre? Claro, no eran claro, perfectamente. O sea, a mí, por ejemplo, cuando veo ese tipo de datos, sí lo aplico para decir, bueno, ¿cómo es posible? No es mucho. Un equipo pateó 10 veces el arco, pero si las 10 veces pateaste a la gradería, al córner, no tiene mucho sentido. Y realmente lo del Bernabéu, y también muy buen partido en Londres, sí. En el 2-2. Ahí ya se entendió la Hoy Atlético Borussia, ¿verdad? El monitor. Atlético Borussia. Pero está... Más que PSG Barcelona. Los dos partidos están lindos. No, está poniendo todo. Apagamos la luz, hermano. Cine apagamos el micrófono también. ¿Y cuál va el señor? Va a Barcelona, PSG, está bien. Ayer la usábamos de central, obviamente, Real City, pero el otro partido también. Invitado a Bayern siempre está mal en el campeonato. ¿Vos sabés que el partido estaba para un 2-0 del Arsenal? Sí. El tiro de Declan Rice. Y después... lo dio vuelta, y mira que acá hablamos de si era o no penal de lo de Advíncula. Claro, lo que pasó ayer en el partido del Arsenal. Claro.
Porque hace poco pasó creo que fue con un zaguero de Boca fue. Porque para el que no vio, un jugador Arsenal levanta con la mano la pelota de su arquero